tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Sube la silla si quieres o bájala lo que Estoy quieras. bien, Está ahí en la derecha. Es que está muy abajo, yo creo. Sí, está abajo. Ponme el dedo y ya voy. ¿Ahí? Donde quieras. Ahí, perfecto. Sí, Venga. como quieras tú. Si no, me subo yo más también y ya está. Bueno, vale, me quedo aquí. Bueno, ya has visto que le hemos ya un poco con el Cosas del directo. sonidos y cosas que pasan. Cosas del directo. Es lo que pasa por andar actualizando los programitas. Rubén, yo creo que hoy me he preparado esta charla más que la de Mario Soriano. Porque hasta he hablado con gente Bueno. que hemos coincidido. ¿Sí? Bueno, que hemos coincidido. Gente con la que tú has empezado como entrenador, con la que yo también he empezado como entrenador. Aquí en Coruña. En clubes diferentes. O sea que me voy a llevar más de una sorpresa. No creo, porque yo le escribí para preguntarle, cuéntame salseos, Sí. y me dijo todo demasiado normal, no era nada especial cuando empezaba, o sea que me lleva una desilusión. Pensé que iba a haber Bueno. aquí alguna cosilla, pero nada, no me ha dicho A mí nada. eso me ilusiona. Lo que me acabas de contar a mí Sí. me ilusiona, sí. Sí, porque si hubiese salseos o te hubiesen dado cositas, ya me No, empezaría a preocupar. te voy a decir, luego Ya te digo vamos a quién es. arrancar. Luego te digo quién es. Venga. Pero te digo la frase que... Bueno, mira, voy a sacar el WhatsApp. Voy a leerte tal cual. La pregunta que yo le hago y su respuesta. Yo le digo... Vale. Esta tarde le pongo, esta tarde entrevista al señor de la Barrera. ¿Algún trapo sucio que sacara o anécdota que se pueda compartir? Y me dice... De Rubén de la Barrera, que empezó por primera vez entrenando en el equipo de prebenjamines en el Ural. Sí. Al mismo tiempo que hacía de segundo entrenador con Nando. Sí, eso fue el año siguiente. Ex lateral izquierdo de la época de Superdeport, que era el entrenador de juveniles del Ural. Correcto. Y luego me dice que Rubén pronto llamó la atención por el lenguaje técnico que utilizaba desde el banquillo y que sigue utilizando. No sé qué más te podría contar. Y luego me pone, yo era el coordinador y su difunto padre un día me pidió que le metiese en un equipo de fútbol 7. Yo entonces entrenaba también al Prebenjamín A y le llevé conmigo. Luego yo dejé el equipo y se quedó el de entrenador. Y luego me pone, liar no liaba ninguna, jugando, ya era un poco anárquico, callado y reservado, no era de los más habladores en el vestuario, pero formal. No recuerdo ninguna liada. Eso me dijo. No, estoy pensando. ¿Estás pensando quién puede ser? Sí, pero me estás despistando. Estoy despistado ahora mismo. Te voy a enseñar la foto a ver si sabes. Estoy despistado. Tengo dos en la cabeza, pero... no me esperaba Casi yo igual. eso. ¿No? No me esperaba ese. ¿No? No me esperaba ese. No, estaba pensando en 2 o en 3, pero no ese. Ese no. No. Ahora diremos quién es. Venga. Bueno, voy a empezar por tu parte de jugador, que acabó bastante pronto. Sí. Bueno, pues tenía que ver con mi verdadera vocación. Yo creo que Bueno, esto no es medio ya porque... el hecho de jugar a mí me encantaba y de hecho yo quise ser futbolista, pero con el paso de los años y seguramente cuando llegué a la edad de 17, 18, ahí sí que tenía claro que era el fútbol lo mío, pero dentro del fútbol... Otra faceta, ¿no? El rendimiento sí, otra faceta. Entonces recuerdo que entre que dejo de jugar y comienzo pues en ese equipo, ¿no? en ese Benjamín B, porque era un Benjamín B, en el Ural, y arranco con toda la formación reglada, curso de entrenador y demás. Transcurre un año entre mi época pues como jugador y la de entrenador, ¿no? Y en ese año pues sí que me planteé muchísimas cosas, ¿no? Hacia dónde enfocar y cómo orientar mi vida, ¿no? Pero el fútbol estaba ahí, independientemente de por dónde me fuese, el fútbol estaba ahí. Lo que sí es cierto, y me sorprendió Diego, es que pues desde un primer momento, ¿no? En donde a mí se me presenta la opción de ese Benjamín B hasta el día de hoy, bueno, pues todo ha ido muy rápido y rodado. Pero es curioso que en ese momento, desde ese momento hasta que yo me marcho a Zamora, ¿vale? Para entrenar al Villaralbo en tercera división, pues no sé si estamos hablando de 3-4 años, ¿no? Y todo eso lo recuerdo, pues eso, como muchísimas horas, mucha gente, mucho estudio y demás. Y rápidamente se presentó esa oportunidad. Entonces casi que no me dio ni tiempo a digerir y menos a reflexionar acerca de la etapa como jugador, ¿sabes? O sea, yo iba a decir que jugaste en el Ural, en el Villamar, en el Vitoria, todos clubes coruñeses, que la gente que sabe de Coruña pues sabrán de los equipos que estamos hablando y la que no, pues no tendrá mucha idea. Sí. Pero, y luego pues
de la época de jugador, o sea, ¿qué es lo que se te viene a la cabeza? O sea, ¿qué recuerdas? Se me vienen muchas cosas a la cabeza. Me vienen, pues, ir en el coche con mis padres, o en este caso con mi padre, o a la Torre, o a... Bueno, épocas te hablo de fútbol 7, Grela 2, Leima, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya en época de fútbol 11, pues lo mismo, ¿no? Que si partidos en El Viña, que si partidos en Meicende, muchísimos entrenamientos. ¿La Lema en aquel momento era un campo bueno o era como Era estaba? tierra, Ya. era tierra, sí, Que sí, se sí. queja hoy de la Leima Sí. que hubiese jugado. Total. Yo me comí Leima, me comí Grela 2 y Zapateira, que de aquella El de pues tierra eso, también, era de que tierra. ahora está un poco así clausurado, yo creo. Sí. Y te digo más, si echo la vista atrás, muchos de esos campos en la actualidad pues estarían mejor que fuesen como estaban en ese momento, que no pues algún artificial que está castigadillo a día de hoy. Mira, yo cuando jugué en el Portado, jugué en el campo de fútbol 7 que se llamaba Las Brañas, Sí, estaba allí en Culleredo, claro. pues cuando me marché a estudiar en Inglaterra aún existía ese campo. Cuando volví resulta que ahora es un aparcamiento del centro de salud que mantiene la forma, es decir, me recuerdo, sabes que si tú vas ahora mismo a Highbury, Sí. tiene, no sé si has ido alguna vez, Sí. que tiene en el centro césped, alrededor Sí, casas, pero sí. que mantienen lo que es la esencia del campo. Sí. Pues Las Brañas me recuerda Las Brañas te a recuerda a Highbury. Highbury. O sea, mantiene lo que es la forma, aunque es un parking ahora, pero mantiene la forma y me gusta ir allí y recordarlo. O sea, Claro. siempre pensé que ese campo iba a estar toda la vida ahí Sí. y al final pues no, igual que con muchos campos de Coruña que ya no, seguramente cuando jugaste tú ya no, Oh. ya ni se juega. No, de hecho, si me preguntas, última vez que he ido al Viña, pues te diría, a ver un partido, pues yo creo que fue una Navidad y sería hace 2-3 años por ahí, y probablemente es el campo que más se parece, ¿no? Pues o que más se conecta un poquito Sí. al recuerdo que yo tengo, ¿no? Pero si me preguntas por Meicende y estos sitios, ¡boh! No, es una cosa diferente. No, Ya- hace muchísimo que no voy por ahí. Nosotros en el Portago tenemos la suerte de que mantenemos nuestro campo de hierba natural. Ojalá que siga por muchos años más. Que de hecho la semana pasada me han dicho que ya consiguieron licencia del ayuntamiento para que sea hierba artificial, Sí. cosa que no me gusta mucho. Ya. Echaros más el micro. Ya. Disculpe. Cosa que yo creo que le quita esa esencia de hierba natural, de ir allí con las ganas de oler Ya. ese campo. Y de que lloviera y de ir al suelo. y Exactamente. deslizarse, Yo sí, recuerdo, bueno, más pequeño, porque tampoco soy muy pequeño, pero de pequeño el primer recuerdo que tengo es levantarme por la mañana, que me levante mi padre, ya me levantaba mi padre a las 8 de la mañana para ir a jugar a Arzúa, con un frío y una niebla impresionante, y a la vuelta parar con los del equipo a comer allí unos callos impresionantes después del partido. Esos son los recuerdos Claro, que tengo, ya. claro, recuerdos del fútbol. Yo sí es verdad que era, pues no sé si era alevín de primer año, alevín de segundo año, yo creo que era alevín de primer año, recuerdo las jornadas de tenificación, las escuelas municipales en la Torre, y ahí es cierto que cuando llovía esos días, eran 2 días por semana, después creo que fue solamente uno, pero los días de lluvia, claro, en el campo principal de la Torre, antes sí hablábamos de hierba natural, Sí. que poco tiempo atrás pues estaba el primer equipo del Depor, ¿no? Sí. Entrenando allí, los días de lluvia eso era una gozada, porque estabas deseando que te metieran, ¿no? Para ir al suelo, Sí, caerte, sí. porque Balón dividido. era fútbol, sí, era fútbol, y recuerdos muy gratos, y después, pues muchos partidos que, pues eso, no Benjamín, pero tengo un recuerdo bastante nítido desde la categoría alevín de primer año alguno, pero desde la categoría alevín de segundo año en adelante. Recuerdos bastante presentes, sí. Es que, a ver, el fútbol de pequeño, cuando eres pequeño no lo planteas así, pero cuando ya te haces más mayor, cuando vas creciendo, miras para atrás y dices, joder, qué bien lo pasaba yo. Sí, no, y lo echas de menos, lo echas de menos de vez en cuando, pues echar una pachanga, ¿no? Jugar con Esas pachangas ahora. con gente y tal. A ver, menos de las que me gustaría, bueno, pues porque cuando estás funcionando tiempo poco y menos, Sí. y cuando eso no sucede, bueno, pues la gente, ¿no? También tiene su vida, tú no terminas de estar en ningún lado, ¿no? Pues porque vas, vienes, te mueves, Claro. viajas y demás, entonces, claro, tampoco se dan circunstancias, ¿no? Para eso, pero sí, somos de hacer deporte. Paso ya a la etapa de entrenador, porque empiezas en el 2004, ya aún tengo anotado, empiezas en el Ural de Benjamines, Sí, en el Benjamín B. con la persona que, bueno, con la que he hablado, que es Amancio Campelo, Sí. que estaba en aquel momento en el Ural, y que, casualidades de la vida, me ha pasado esto. Claro, mira.
Y seguimos aquí. Bueno, decías que con el equipo, con este equipo tienes, con el equipo Sí, ese se Benjamín del organizaba. 2005-2006 tienes una buena... No, se organizaban muchos terceros tiempos, comidas, cenas, demás, mucha vinculación, ¿no? Entre las familias, nosotros en este caso, Sí. disfruté mucho y además era un grupo de chavales muy majos y jugaban muy bien y yo estaba arrancando por aquel entonces y ya te digo que tengo un recuerdo muy bonito. Joder, que o sea, tener esos recuerdos de los niños, que los niños, me imagino que ahora se acuerdan también de ti, es decir, te ven alguno de estos chavales que entrenaste Con en su alguno momento. he coincidido por ahí, sí. Con alguno he coincidido por ahí. Algunos pues los vi en más ocasiones que a otros, pero aún el otro día, cuando te digo el otro día, es muy coruño, muy de aquí, ¿no? El otro día Sí, igual sí. es hace 3 4 meses, vi a uno de ellos Sí. por Sada. Y claro, es que rápidamente te conecta pues con muchos momentos vividos, ¿no? Que fueron chulos porque fueron 2 años. Claro. Luego, de ahí, bueno, pasaste también, estuviste con lo que dijimos antes, colaborabas con el juvenil Sí. del Ural, que bueno, lo voy a poner, aunque no se nos va a escuchar, Sí. pero lo vamos a poner. Juvenil del Ural que entrenaste como segundo entrenador Sí, junto con Nando. con Nando, No sé si era entrenador o era jugador, pero estaba a la derecha de todo Julio Teixeira, efectivamente. que fue mi primer entrenador en prebenjamines y que estuvo aquí hace unas semanas de invitado su hermano Jano, Claro, que también jugó conmigo en aquel equipo. correcto. O sea que al final en Coruña es Sí. difícil estar conectados. Es complicado, es De complicado. aquel equipo, de aquel juvenil que recuerdas. Bueno, pues recuerdo muchas cosas. Recuerdo entrenamientos en el campo de Iris, recuerdo partidos, recuerdo entrenamientos, evidentemente. Recuerdo, pues eso, mucha convivencia, ¿no? Con Nando, con todos los chavales y demás. Y con Julio, que por aquel entonces, pues porque con Julio, en este caso, años más tarde, habíamos coincidido en el Montañeros también, ¿no? Y justamente en ese periodo, Julio monta el gimnasio en Santa Cruz. Y bueno, pues recuerdo, ¿no? Mucho toda esa serie de momentos y demás. Pero yo en ese momento, pues como lo que comentábamos antes, ¿no? Con el Benjamín, pues en ese año, ¿no? Porque continuó con los niños, lo compatibilizaba. Estaba de segundo con Nando en el juvenil y seguía al cargo del Benjamín, así. Y también tengo entendido que también, bueno, dirigías o ayudabas un poco en lo que era la dirección del Sí, la escuela del equipo, las de escuelas fútbol de del Ural, fútbol. sí, O sea que sí. ya desde el principio ya te gustaba Sí, me gestionar el gustaba, fútbol y sí, el equipo y todo me eso. gustaba, disfrutaba. Y después llega el momento de ya meterse en más rendimiento, que es en el juvenil del Atlético Arteixo y luego en el juvenil del Montañeros, juvenil División de Honor. En los dos, en el División de Honor y en el Liga Nacional, sí. En el juvenil del Arteixo fue una experiencia inolvidable porque yo era muy joven, pero ya no es eso, sino que era categoría juvenil. Entonces los chicos, pues pocos años de diferencia había, ¿no? Entre en este caso mi persona y los chavales. Y ese año fue muy bonito pues porque fuimos campeones de Liga, fuimos campeones de Copa y recuerdo una fase de ascenso contra el Depor, ¿no? Y era la final de la final, es decir, quien ganaba ascendía, ¿no? Y era doble partido. La historia se repite. Y era doble partido, no, ascendió el Depor, pero recuerdo que ese año, para esa eliminatoria, el Depor había bajado a mucho futbolista del División de Honor Juvenil y le dimos mucha guerra en esa eliminatoria, mucha El Atlético Arteixo guerra. durante muchas temporadas, incluso ahora, tuvo equipos en categorías juvenil, cadete, Sí. bastante Imagínate, allí competitivos. ponte dos brozos, buenos niños, buenos medios, estructura y demás. Sí. Y a ver, fue una etapa muy bonita. Era un campo impresionante que tenía. Nada, impresionante. Nosotros jugamos en el anexo, en el artificial, Sí. pero en alguna ocasión, de hecho, el playoff contra el Depor, la ida, que jugamos nosotros en casa, la disputamos en el natural. Pero ya te digo, nada, y era un cambio importante, porque al final, a ver, estabas con niños, ¿no? Después es cierto, yo estaba con Nando en el juvenil, Sí. pero claro, ese paso al Arteixo, pues constituye la primera experiencia con chavales ya, ¿no? Hechos y derechos. Y de ahí la te cosa vas- salió muy bien. Y de ahí te vas con 24 años Sí. a tercera división. Total. Al Villaralbo. Estaba en Zamora. En Zamora, sí. O sea, si me estabas diciendo que con juveniles que más o menos tenían tu edad, Sí. ya la cosa cambiaba, Sí. ir a tercera división con 24 años, Sí. Pues te diré, posiblemente estaba entre los
entre las 5 personas más jóvenes, incluyéndonos a todos, jugadores, y en este caso yo te iba a decir staff, pero no, porque yo en Zamora estuve 2 años y el primer año se dio esa particularidad, es decir, que el único componente del staff técnico era yo. Es decir, yo no disponía ni de segundo, ni de preparador físico, ni de... Eras tú todas las figuras. Sí, yo lo ostentaba absolutamente todo. Entonces, claro, allí había pues jugadores de personas de todas las edades, que si 37, 35, 34, 33, y yo por aquella 24, pues solo había 2 o 3 jugadores más jóvenes que yo, el resto mayores. ¿Y cómo se gestiona el vestuario? O sea, siendo o sea, obviamente hay que tener mucho carácter, una personalidad muy clara, las ideas muy claras, pero ¿cómo se gestiona un vestuario de tercera división con 24 años con jugadores que te superan la edad y que a lo mejor tienen más años como jugador en esa categoría? Sí, porque además era un vestuario eso muy heterogéneo, ¿no? Futbolistas que habían estado pues por muchos equipos, ¿no? De ese grupo octavo en Castilla y León, y en equipos importantes, habituados también a hacer playoffs de ascenso a Segunda B y demás, y era un reto, ¿no? Pero más que era un reto, más que un reto tenía un significado muy importante en mí, ¿no? Porque no es normal con 24 años dejar tu comunidad, ya no solo tu ciudad, tu comunidad, e ir a otra. Y si eso sucede, pues a priori ocurre como jugador, no como entrenador. Sí. Y con todos los condicionantes que te comento, pues sientes que esta es la tuya, ¿no? Es decir, que es ahora o es nunca. Es decir, si esa experiencia no llega a salir bien, pues igual nada de esto o nada de lo que vino después hubiese ocurrido. Pero afortunadamente fueron 2 años, hicimos 2 playoffs de ascenso a Segunda B, y el segundo año fuimos finalistas de la Copa Castilla y León, habiendo derrotado a equipos no históricos como Salamanca, Valladolid incluso, que había hecho una selección de jugadores de primer equipo y de filial, Zamora, Guijuelo, y la final la jugamos contra el Mirandés, aquel famoso Mirandés que llegó tan lejos en Copa del Rey, que ascendió ese mismo año a Segunda, y perdimos en el 96 la final, 1-0. Fueron 2 años, ya te digo, que muy, muy bonitos, y por todo lo que te tocaba hacer, de muchísimo, pero que de muchísimo bagaje. Bueno, lanzábamos por redes sociales que te dejasen preguntas, ya ves todo lo que tengo aquí anotado. Y Jaime Sánchez Coach, uno de unos seguidores, nos preguntaba cómo se llega o cómo llegar al fútbol más amateur, tercera división y división de honor juvenil, si estás en el fútbol base. He estado investigando un poco y él está entrenando un equipo de fútbol base. Entonces, ¿cómo le dirías que has conseguido tú llegar? Es decir, ¿cómo ha sido? ¿Cómo es? ¿O cómo se puede llegar? Yo no le puedo contar cómo se puede llegar, yo le puedo contar lo que yo he hecho. Y lo que yo he hecho se llama ver muchísimo fútbol, leer muchísimo, estudiar muchísimo, investigar muchísimo, y lo más importante es acercarte y buscar pues a tantísimas y tantísimas personas que formaron parte de mi formación en ese momento, pues ya no solo en La Coruña, ya no solo en Galicia, sino que por toda España, ¿no? E incluso fuera de España. Recuerdo viajes también a Portugal y demás. ¿Por qué? Pues porque formaba parte de mí esa inquietud y esa curiosidad, ¿no? Y yo lo que pretendía pues era eso, ¿no? El acercarme a muchísima gente que me aportara. Y todo ello pues fue contribuyendo a todavía una mayor inquietud, ¿no? Y esa inquietud pues generaba muchísima mayor movilidad, entonces era un no parar, ¿no? ¿Por qué? Y esto es algo que también me apetece contarle, ¿no? Porque sentía que en algún momento podía llegar esa oportunidad. No sé dónde, no sé cuándo, y... Pero tenías esa idea de que podría suceder. Sí, pero lo que esa intuición. Pero que sí te digo que internamente lo que el cuerpo me iba dictando, las señales no internas, los warnings saltaban en el momento en el que yo ya me proyectaba en esa primera oportunidad y pensaba, hostia, a ver si cuando te llegue te va a coger pues descolocado, te va a coger poco preparado, Entonces me iba ocupando de eso, de leer, de estudiar mucho, de compartir, de ir allí, de ir allá, preguntar, porque era muy preguntón, muy inquieto, y eso es un poco lo que le comentaría, ¿no? Es decir, que él siga, que si realmente es representa su pasión, pues que continúe, pues porque todo llega, pero nunca uno sabe dónde va a estar y cuándo va a llegar. Entonces, que cuando eso suceda, que te coja lo mejor preparado posible. Sí. Y luego tener suerte, evidentemente, ¿no? Claro, hay un componente de estar en el momento adecuado y el día adecuado. Eso es, y que cuando te la den, bueno, pues porque que los resultados, vayan acompañando y permitan que esa primera, pues pueda permitir una segunda, una tercera y así sucesivamente.
Ahora me surge una duda, una pregunta a raíz de esto, y es dos opciones. Te ofrecen un equipo, el equipo que sea, en tercera división, en división de honor juvenil vamos a poner, y tú no consideras que estás preparado. ¿Lo coges sabiendo que no estás preparado? ¿O lo coges diciendo, creo que no estoy preparado, pero me voy a matar para prepararme y hacer el trabajo adecuado? ¿O esperas y dices, bueno, voy a rechazar esto para esperar una oportunidad de cuando venga, Sí. y yo prepararme para eso? A ver, que hay una formación y una experiencia evidentemente teórica, ¿no? Y que va a sustentar pues la práctica posterior, pero a su vez pues imaginarse una práctica sin pues un bagaje, ¿no? Teórico detrás, pues tampoco te lleva a sentir la seguridad que tú tienes que sentir, ¿no? Pero por otro lado, una teoría sin práctica, pues a ver, Sí. es algo impensable. Entonces, ¿qué sucede? Pues lo normal es que si ahora mismo, por el escenario, ¿no?, que tú me presentas, sucediera, va a tener mucho que ver también con lo que tú eres, ¿no? Y yo soy una persona pues atrevida, una persona valiente y una persona que confía en sus posibilidades independientemente de lo que luego salga, ¿eh? Pues porque yo creo que el fútbol es de las pocas actividades, y hablo o la enfoco ya dentro del deporte, por no decirte la única, que haciéndolo muy, muy, muy bien o haciendo las cosas bien, Sí. de manera congruente y coherente, pueden salir muy mal, o al contrario, ¿no? Hacer cosas pues rematadamente mal y salirte muy bien, porque hay muchos elementos y muchos componentes que determinan muchas cosas, ¿no? Entonces no hay relación causa-efecto entre lo que haces y lo que sale. Habría que verse en el momento, Claro. y habría que verse en la situación, ¿no?, para darte respuesta. Pero por eso, te comentaba antes, yo no quería llegar a ese punto. Entonces, claro, como ese punto yo lo veía y lo sentía, yo decía, mañana me va a llamar alguien o me puede llamar alguien y no me gustaría tener que decirle que no por no sentirme yo preparado. Entonces, por ahí ya te digo, Vas tirando. exactamente. Y bueno, pasamos de división de honor juvenil, tercera división, ya al fútbol profesional, donde pues, has estado como segundo entrenador de Ser Garitano en la Real Sociedad, has pasado por el Al-Ahly en Qatar, experiencia de la que hablamos también, Viitorul Constanta en Rumanía, Sí. Deportivo de La Coruña, que antes de hablar del siguiente equipo en el que estuviste, ¿qué significó para ti el ascenso, el regreso a casa y sobre todo al Depor? Bueno, pues a ver, el Depor lo primero es mi club, Coruña mi ciudad, y pues a toda la gente, ¿no?, que nos esté viendo, escuchando, pues eso, les invito a que reflexionen durante medio segundo, es decir, que se vean pues en el equipo de sus amores, en su ciudad, Sí. pues teniendo la oportunidad que yo he tenido, ¿no? Creo que todo lo que yo pueda decir pues carece, ¿no?, Sí, sí. de todo tipo que de la fundamento. que la pues, porque- gente responda a esa Exactamente, pregunta casi. exactamente. Entonces vamos a coincidir, es lo máximo, ¿no? Ahora bien, más que estar pues en el Deportivo, a mí lo que me hubiese encantado sería ganar y conseguir muchas cosas buenas en el Deportivo, ¿no? Porque no es cuestión de estar, sino de ganar con el equipo al que tú sientes, ¿no? Al club que tú sientes, y más en tu ciudad, en donde tienes pues a mucha gente ahí. Ello pues puede conllevar, ¿no?, el sentimiento de un peso mayor, ¿no?, de esa responsabilidad y demás. Sí. Pero bueno, eso se asume y uno pues de manera responsabilizada vuelca toda su energía en pos de intentar pues hacer feliz a mucha gente, y más a esta, ¿no?, a La Coruña, una ciudad Claro. futbolera y emocional y pasional como ninguna otra. Aquí como entrenador, en Coruña como entrenador, es una experiencia que le recomendarías a otros entrenadores, o es una experiencia que requiere de tener, digamos, un pozo ya, digamos, una situación personal, mental y todo, ya de decir, no me va a afectar que pierda y en la calle tenga 4.000 personas gritándome o insultándome? A ver, uno tiene que estar preparado porque este club es muy, muy grande, ¿no? Pero al final, pues tú sabes que estás supeditado, ¿no?, y al resultado. Entonces tú eres tan bueno o tan malo como indica tu último resultado. Y así se va a considerar tu trabajo, ¿no? Y ese grado de exposición, según en qué sitios, pero aquí
pues muy visible, y ya no solo pues por la gente de la propia ciudad, ¿no? Sino de la provincia, de la comunidad y fuera de la comunidad. Y fuera del país, Sí. Porque el Deportivo... Vaya donde vayas y digas yo soy de La Coruña, te van a decir, Deportivo. Exactamente. Y te van a decir mínimo 3-4 jugadores Total, que le total. remontaron al Milan. Total, es que aquí han habido futbolistas muy importantes y campeones del mundo. Es decir, esto no es cualquier cosa. Es que este club, pues, revisamos su historia y en las vitrinas hay cosas. Sí. Y semifinalista de Champions. Es decir, que estamos hablando de algo gordo, Sí, ¿no? algo grande. Entonces, ¿qué pasa? Que no fue ayer, pero tampoco ocurrió hace 50 años. Es decir, el recuerdo está ahí, ¿no? Y parece que lo estás tocando. Y eso, a su vez, pues conlleva una serie de urgencias en el momento presente. Entonces, claro, convivir y gestionar eso, y ya te hablo desde el punto de vista entrenador, ¿no? Sí. No de entrenador coruñés deportivista, no. Sí. Desde el punto de vista del entrenador, desde esa óptica, pues hay que gestionarlo porque son muchas más cosas que de programar, diseñar, construir planes de partido, alternativas y demás. Son muchas cosas las que interfieren en la estabilidad que te tiene que conducir a un rendimiento prolongado y posteriormente el resultado final, claro que sí. Y después del Depor, estuviste una temporada en el Albacete, que no sé qué pasó con el Albacete, no me acuerdo. No sé qué sucedió a final de temporada con el Albacete y el Depor. Pero bueno, aquí hacen la pregunta. Info_deportivo_1906 dice: ¿qué pensaste cuando le ganasteis al Depor en la final del playoff? Bueno, a ver, yo esto he respondido muchas veces, ¿no? Por un lado, te diré, deportivamente hablando, sientes felicidad. ¿Por qué? Pues porque ante todo soy entrenador y yo me vuelco por el equipo, por el club, por el equipo por el que estoy trabajando, ¿vale? Y me desvivo para lograr los mejores resultados posibles. Entonces, ¿qué sentiste? Felicidad. Esa es la realidad. Felicidad por el trabajo. ¿Por qué? Pues porque Objetivo cumplido, más allá de ese trabajo partido, realizado. son muchas semanas, muchos entrenamientos, convivencia, muchas situaciones, muchas buenas, muchas no tan buenas, muchísima gestión, emociones de todo tipo. Entonces, por ahí, y en estas categorías, o sea, lo mejor que te puede ocurrir es eso, ¿no? Un ascenso. Pero por otro lado, pues está mi parte personal, ¿no? Y eso, pues, es un putadón y de los gordos. ¿Y por qué? Pues porque soy coruñés, porque soy deportivista, porque mira que hay equipos, porque mira que hay estadios, porque mira que hay ciudades, Sí. y ha tenido que coincidir esto. Sí. Yo que hubiese querido, evidentemente, y ante todo, que hubiese ascendido el Albacete, pero que hubiese ascendido el Depor también. O por otra vía, o siendo los dos primeros, o no teniéndonos que cruzarnos, ¿no? En una eliminatoria. Y es más, y alargo, extiendo mi respuesta. Si alguien he sentido que le he podido fallar, entre comillas, ha sido precisamente pues al aficionado del Albacete. ¿Por qué? Pues porque no puedo exteriorizar lo que ante otro equipo, Sí. y en otras circunstancias, pues evidentemente haría, ¿no? Que es manifestar como Dios manda, pues lo que acabas de hacer, que es ascender, ¿no? En la segunda división. ¿Por qué no lo haces? Pues por todo lo que he dicho y a mayores pues por un sentimiento de respeto que tengo que no me sale, al igual que si yo hubiese nacido en Albacete, hubiese sido tal y esto ocurre pues ante otro equipo del que fui parte, pues seguramente no tan así, pero yo me preocuparía también por intentar no decir o no hacer algo que a la otra parte le pudiese molestar. Es cuestión de respeto absoluto, y más en mi caso aquí en mi ciudad y contra mi club. Claro, es que aquí en Coruña... Lo que he pasado yo, Diego, no se lo deseo a nadie, es decir, tener que disputarte un ascenso ante el Depor y en Riazor. Y a Caro Cruz. Sí, sí. Y de 3 resultados al Depor le valen 2, y a mí en este caso solo me valía 1. No se lo deseo a nadie, ¿por qué? Pues porque es una señora faena. Sí. Es una señora faena. Y hagas lo que hagas, siempre vas a dar que hablar. Si lo has celebrado, ¿por qué lo has celebrado? Si no lo has celebrado, ¿por qué no lo has celebrado? Sí. Y si hubieses perdido el Albacete... Total, si que hubiésemos perdido, pues que me habría vendido, seguramente. Sí. Tendría que escuchar, seguramente. Sí, y la gente te dice eso, lo vomita y se queda más pancha que lo cuentan en 4 en Twitter. Sí. Va creciendo y ocurriría eso, no tengo duda. Una pregunta que hay por aquí también es... bueno, ha estado en la Real Sociedad.
que por todos es conocido que los clubes vascos, el tema de la metodología de trabajo, los entrenamientos, tienen muy claro el camino a seguir, muy marcado y lo siguen. Sí. ¿Qué diferencia verías tú entre la Real Sociedad, en este caso, y otro club de España? Bueno, a ver. ¿Qué te llama la atención a ti de la Real Sociedad? ¿Qué es lo que más te gustó del proyecto? Siempre hablamos de los clubes, siempre hablamos pues de la tradición, de lo que marca, ¿no? O identifica en este caso pues a la Real como club, pero yo creo que esto es un poco más de lo mismo, ¿no? Es decir, esto va de personas, ¿no? Entonces los clubes, sí, evidentemente pues tienen un significado muy importante, pero los que realmente lo significan todavía aún más son pues las personas que en este caso están al cargo de la Real, ¿no? Sí. Y la Real Sociedad, pues bajo mi punto de vista, constituye el paradigma de cómo se gestiona y se optimiza, en este caso, un club de fútbol, ¿no? A todas las escalas y a todos los niveles. ¿En qué se fundamenta? En personas muy capacitadas, con muchísimo talento e importancia capital a todos los factores que van a condicionar y te van a acercar, en este caso, pues a lo que tú pretendes, ¿no? Atendiendo pues a cada área, a cada departamento, sí, etcétera, etcétera. Pero si por algo creo que lo resaltaría todavía más, es precisamente por el grado de exigencia que uno siente y percibe nada más aterrizar allí. ¿Pero por qué? Pues porque las personas, en este caso, directivas, ¿vale? Y hablo del presidente, consejo de administración y Roberto Lave, en este caso, ¿no? Director de fútbol, son los primeros que se lo aplican, ¿no? Entonces, pobre del que quiera... ¿vale? Robarnos la ilusión, que diría. Exactamente. Entonces, lo que está viviendo ahora el club, de lo cual yo me alegro infinito, sí, es consecuencia de lo que se está haciendo. Y ahora la gente puede decir, ya, pero esto está ocurriendo ahora, ocurrió el año pasado, llevan 3-4 años. No, es que esto pues es anterior y entre medias pues hubo también algún descenso, pero el tema estaba claro, ¿no? Siempre siguen esa filosofía y el la tema mantienen estaba claro. Y se optimiza y se mejora. Y creo que la Real, sí, en los últimos 4 años pues ha dado un salto exponencial importante y los resultados del primer equipo pues parece que defienden todavía lo que yo estoy argumentando aquí, ¿no? Pero es que ahora te digo que la Real, el primer equipo, no consigue Europa y finaliza la Liga en el 10º puesto, y es que sí, realmente te diría lo mismo. Sí. Pero es que el año que viene vuelve a ocurrir y es que realmente te diría lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque allí precisamente esa evaluación, ¿no? Y ese análisis de todo lo que... Sí. Y esa reflexión de todo lo que se va haciendo, cómo va saliendo, qué va ocurriendo y qué va deparando, pues es permanente, ¿no? Entonces, nada es casualidad, en definitiva. Está claro. Hace poco veía un Real Sociedad Manchester United de Europa League con Ismael Urzaiz allí, sí, en la Real Arena, y lo mítico, pues yo le decía, joder, jugó en el Atleti, yo le decía, es que el Atleti es un club de la hostia, la filosofía que tiene, cómo trabaja la cantera, tal, y él, lejos de decirme, es verdad, me decía... Pues fíjate en la Real Sociedad porque llevan años haciendo un trabajo increíble que se les valora poco y realmente si te quieres fijar en un club tienes que fijarte en los dos, porque la Real siempre ha parecido que está a la sombra del Athletic de Bilbao, pero realmente en esa sombra ha sabido mantener durante años ese trabajo, esa constancia, ese tener jugadores que son de la Real pero que de repente se te van al Athletic de Bilbao porque le ofrecen unas condiciones mejores, y seguir trabajando con esa filosofía y seguir mejorando y seguir dándole ese apoyo a los chavales. O sea que el respeto mutuo que existe entre los dos clubes, total, increíble. Es también además increíble. A mí me coincidió el poder jugar allí un derbi, ¿no? En San Mamés, además, en un nuevo San Mamés. Por cierto, un estadio increíble, espectacular. El nuevo, que es donde pude ir yo con la Real, y además ganamos allí. Un ambiente, una convivencia entre las dos aficiones increíble, un respeto absoluto, pero absoluto. Sí. Y dices tú, hostia, qué maravilla es esto. De hecho, se organizan jornadas de convivencia, ¿no? Hay una jornada de convivencia previa al partido, que claro, que eso lo extrapolas a, yo que sé, a un Sevilla Betis, a un Celta Deport, Dices tú, esto es inviable, ¿no? Que justo te iba a decir ese ejemplo, porque antes del partido fui con Ismael a tomar un café a un bar de allá al lado del estadio,
y había gente de la Real, Sí. y en el bar todo el mundo, te invito a una, invitando la Sí, copa, sí. sacándose fotos, Sí, no sí, sé qué, sí, eres sí, un sí. crack, eres Sí, Dios, sí, sí. aún siendo leyenda del Atlético de Bilbao. Y aquí a un partido vinimos con Quique de Lucas, el jugador del Celta, y poco más y le Ya. pegan patadas allí Ya. por fuera del estadio. Sí, es otra. Estamos hablando del mismo país, pero bueno, son, no sé, Mentalidades diferentes. mentalidades, sí, rivalidad, ¿sabes? diferentes. Uno es ver rivalidad y el otro es Y ojo, ver un soporte. un que allí no es apoyo. cuestión de que se vayan regalando besos. No, 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 Me no. explico, es decir, allí compiten y, Se compite en el campo. y el Atleti le quiere ganar a la Real Sociedad y la Real Sociedad le quiere Sí. ganar al Athletic Club. Sí. O sea, esa Pero no entienden es cómo así. aquí se compite dentro del Exactamente, campo, exactamente. y lo que pasa dentro del campo es lo que nos va a marcar a nosotros como Exactamente. historia o filosofía o lo que sea, pero fuera Eso del es. campo obviamente un respeto máximo. Eso es. Y luego vamos a tus experiencias fuera de España, Sí. Qatar y Rumanía. ¿Por qué decides marchar de España a Qatar y luego Rumanía? Bueno, Qatar es una oportunidad que se presenta. Estoy muy, muy orgulloso de la decisión que tomo porque está pensada y requete pensada, ¿no? Y evidentemente valoro pros y contras. Entonces decido salir de la Real. Surge la oportunidad en Qatar. ¿Y Qatar qué me reporta? Pues muchas cosas. Evidentemente, el poder desempeñarte y la necesidad de tener que hacerlo en otro idioma, en este caso, es algo que yo quería experimentar y pasar por ahí. En un contexto, pues, culturalmente totalmente opuesto, ¿de acuerdo? En donde fui a buscar, pues, liderazgo y gestión de muchas cosas que desde otro lugar piensas que no suceden, pero allí sí ocurren, ¿vale? Y ya no solo, pues, a la heterogeneidad entre el grupo de futbolistas que tú tienes, Sí. porque tienes futbolistas de selección nacional, tienes futbolistas internacionales con Qatar, pues, olímpicos, sub-19 y demás. Después tienes a un grupo de futbolistas con una trayectoria increíble, pues, por Europa, ¿no? Clubes como Milan, Manchester City, Barça, Sí. Madrid, pa' aquí, para allá. Después tienes otro grupo de jugadores que no son profesionales o que lo compaginan en este caso pues con otro trabajo. Entonces todo eso lo tienes que meter en la batidora y jugar con, ¿no? Entonces, claro, son muchas cosas, muchas situaciones, seguramente pues un nivel de deseo, ¿no? Diferente a lo que hay aquí, pero hábitos y rutinas en cuanto a la preparación de la competición y la propia competición tremendamente diferentes a lo que había vivido, ¿no? Hasta ese momento. ¿Cómo le llegas a la patata, a la cabeza y a todo, a un grupo Sí. que está tan como dividido y segmentado? Sí. Es decir, porque un grupo profesional en Europa, la manera en la que le llegas es igual con una misma charla, Sí. aunque luego haya puntualizaciones por momentos Sí. personales o lo que sea. Total. Pero claro, en este grupo que ya conoces que hay como Total. 3 o 4 subgrupos de profesionales. Y que hay un denominador común, Diego, y es que cualquier miembro de esos 4 grupos tiene la vida resuelta. Sí. Es decir, no hay necesidad, ¿vale? No hay necesidad. Porque el no profesional, en este caso la condición de Qatari, pues ya te otorga una serie de ventajas, ¿no? y de comodidades. Entonces, claro, hablamos de que realmente uno pues tiene que conectar con otro, ¿no? Pues principalmente tú lo decías, patata, esto va de corazón, de alma, ¿no? De encender, de emocionar, de incidir. Día a día, Sí. minuto a minuto. ¿Por qué? Porque es muy fácil pasar pues del blanco al negro, del rap al rock en cuestión de 2-3 horas. Sí. Y allí sucede, ¿no? Allí sucede dentro pues de una cultura deportiva que todo pues lo focalizaban en el reciente mundial y demás, ¿no? Con futbolistas muy importantes, unos medios, una infraestructura espectacular, Sí. pero eso no suponía seguramente lo mismo para mí esa opción, ¿no? o esas temporadas que para otros, pues que ya llevaban muchísima exigencia detrás, muchísimos años, Claro. etcétera. Entonces, claro, es cuestión pues de mano izquierda, de mano derecha, de ir diagnosticando, ¿no? Día a día, que es lo que más puede beneficiarle a todo el mundo, ¿no? Y dentro de eso,
pues atender a muchas particularidades personales, ¿no? de muchos jugadores, porque algunos eran muy importantes o son muy importantes en su país de origen. Es decir, fue una experiencia muy, muy bonita. Y Rumanía es diferente, la experiencia es diferente porque, bueno, el propietario era Gica Hagi, ¿vale? Leyenda. El presidente Gica Popescu, leyenda. Y era un club peculiar en el sentido de que de lunes a sábado uno estaba súper a gusto. ¿Por qué? Porque es un club joven, un club vendedor, formador de talento, expositor de talento, ¿no? Y entonces la semana la gozas y la disfrutas, pues porque además quieren entrenar. Yo tenía a bastante internacional sub-21 por Rumanía y 2-3 jugadores de fuera, ¿no? Pero el mercado, ¿no? Y el jugador prototipo de perfil Viitorul era rumano y joven, muy joven, ¿no? Y bastante juvenil, todavía en edad juvenil. Y después se mantiene la esencia de Rumanía, ¿no? Es decir, que hay cosas ahí pues que diferencian lo que es Rumanía de lo que es pues Portugal, o de lo que es Italia, o de lo que es España, Francia, Alemania o Inglaterra, ¿no? Y realmente pues eso también me dio otro tipo de experiencias, ¿no? Pues gestión con directiva, con presidente, propietario. Es decir, nosotros los martes, los miércoles a veces se juntaban ex internacionales rumanos allí y se jugaban partidos en un hotel que Hagi tiene, y aparece pues desde Radio Chollo hasta Dumitrescu hasta Stelea, es decir, un ramillete de míticos que me conectan con el Mundial 94, yo con pues eso, ¿no? Con 9 años viéndolo ahí. Y dices, hostia, mira que lo que es la vida, que de repente estoy jugando yo un partidito con todos ellos. Y hablas de fútbol y compartes, pues eso, te vas llenando, ¿no? de experiencias. Y estoy convencido de que si en ese momento no me hubiese ido a Qatar, o en ese otro momento no me hubiese ido a Rumanía y a Viitorul, pues me hubiese quedado sin cosas que me han ayudado mucho desde el momento en el que he vuelto, como también tengo clarísimo que me van a seguir ayudando. Porque hay cosas a las que yo me he tenido que enfrentar en Qatar y en Rumanía que estoy 100% convencido que no voy a tener que volver a gestionar. Eso seguro. No, 100%. Seguro, 1000 por mí. ¿Ibas a decir alguna? No, sé que quieres que te cuente alguna, sí, pero no, hasta ahí, alguna, hasta ahí. Van a quedar ahí, vale. Hasta ahí, después fuera de cámaras y eso. Hasta ahí. ¿Cuál es el aspecto que a ti más te gusta del fútbol, que más te apasiona trabajar? ¿Qué es lo que dirías tú? Es decir, pues hay gente que me gusta trabajar el tema de, digamos, crear una metodología de trabajo, me gusta el tema del entrenamiento, me gusta el tema del rendimiento, de ayudar a que el jugador, por ejemplo, consiga mejorar en el tiempo y al final rinda la forma en la que yo quiero que rinda. O sea, ¿qué aspecto del fútbol es el que Pues yo creo que todo eso, que sí, porque es todo eso. ¿Cómo se le puede llamar? ¿Cómo le podemos llamar para entendernos? Bueno, pues al fin y al cabo yo creo que es extraer valor, o el máximo valor de todo aquello que te rodea, ¿no? Y eso pasa por llenar, por influir y por extraer, pues eso, ¿no? Lo mejor de cada uno. Es decir, que lo que hoy es 1, pues dentro de X periodo suponga o signifique 5, ¿no? Entonces, creo que a su vez esto, pues tiene un impacto directo en el rendimiento y por ende en el resultado, ¿no? Entonces lo que sí te digo es eso, ¿no? Buscar las maneras más eficientes para lograr el mejor rendimiento posible de determinado grupo, atendiendo al contexto, al escenario en el que tú te ves inmerso. Y más allá de, a nivel personal, algo que me ha ido dejando, pues, todas estas reflexiones, ¿no? que acometes desde que has empezado hasta ahora, es que pasado el tiempo, pues yo qué sé, un futbolista que has tenido hace 3, 4, 5, 6, 7 años, pues te llame y te diga, oye, ha pasado el tiempo y tú me has aportado, contigo me he sentido. Es decir, eso que no es ni ganar una liga, ni hacer un playoff, ni ascender, ni descender, es decir, esto trasciende, ¿no? Esto, pues, tiene un impacto en la persona de uno importante. Y hostia, que te digan eso, es decir, tú me has ayudado a ser mejor, o
o hasta no estar contigo no era consciente de que podía hacer X cosa, y tras eso pues me siento muy eficaz en lo que hacía, pero en tantas otras, y eso te deja un sabor muy, muy agradable también. Esto lo dije el otro día en un programa que me quedé yo solo porque aquí nadie vino porque no pudieron. Estoy hablando del fútbol formativo y es una de las cosas que yo decía, que yo tuve un entrenador, José Barcala, que estuvo en el Depor, ahora está por ahí por el mundo danzando, Sí. que todavía hablo con él y solo lo tuve una temporada, y para mí es el entrenador que más me ha marcado. Entonces yo decía que para mí, como entrenador de chavales, que hay muchos que están ahora mismo ahí viendo el programa y escribiendo en el chat, Sí. pues que para mí lo más importante es que sea entrenador o no sea entrenador de chavales dentro de 5 años o 10 años, que me encuentre alguno por la calle como me encuentro ahora yendo a ver al Depor, y que te saluden y simplemente te digan cómo estás o tal, se acerquen y un abrazo, no sé qué, tal. A eso, como entrenador, Claro. yo creo que es lo que más te puede trascender y lo que más te puede, digamos, llenar. Claro. A la hora de decir, en vez de he ganado ligas, he ganado tal, que eso está de puta madre. No, pero... y estamos para eso. Y Claro. ya desde un punto de vista mucho más competitivo, Diego, que también, pues porque al final, o sea, es decir, la competición y la formación es que no son dos elementos, me explico, es decir, todo forma parte de lo mismo, ¿no? Si hablamos el hecho de construir mentalidad, ¿no? Mentalidad ganadora, que es algo que me apasiona, y eso pues tiene que ver con seguramente reforzar una serie de hábitos, ¿no? Y modificar pues otros tantos que consideras te van a acercar a ganar con asiduidad, ¿no? O a competir por aquello que pretendemos competir, ¿no? Sí. Porque es verdad que con independencia del objetivo inicial, ¿no? Que te plantean los clubes cuando te llaman y demás, yo a nivel personal pues pretendo lo mejor de lo mejor, sea más o menos real, ¿no? Luego, lógicamente, atendiendo a lo que somos y cómo somos en un momento en concreto, bueno, pues ahí ya tú tienes que gestionar, ¿no? Y modular todo aquello que te tiene que enganchar con aquello que tú quieres, ¿no? Pero a mí cuestión es eso, ¿no? O sea, esto va de competir y va de ganar, ¿no? Sí. Esto va de competir y va de ganar. Sí. No va de hacer una cosa muy, muy bien y otra no tan bien, porque aquí esto es un deporte que bajo mi punto de vista no es de estilos, es de estímulos, y tienes que ir dando respuestas permanentemente, y como son muchos contra muchos, de manera coordinada y ajustada en espacio y tiempo y demás, que claro, que implica mucho, ¿no? Y yo, que me considero una persona pues que pretendo eso, ¿no? Ayudar, esa ayuda pues tiene mucho que ver ya no solo en la metodología que tú hablabas, ¿no? Y en las formas de proponer cosas, sí, sino en la información. Entonces yo soy consciente de que hay momentos concretos en donde un jugador o un equipo, en este caso, actúa no con una sobrecarga informativa, pues porque esto creo que lo he ido ajustando con el paso del tiempo, ¿no? Es decir, el hecho de medir la dosis, ¿no? de info, sí, para no provocar colapso en el futbolista, ¿no? En la persona en este caso. Y es un trabajo artesanal. Entonces, claro, ¿a ti qué te reporta satisfacción? A mí me reporta satisfacción, lo primero, ganar y lograr objetivos, ¿no? Pero claro, es que eso yo tampoco lo puedo entender sin algo que, bajo mi punto de vista, dota de significado a esto, que es el proceso, ¿no? Y el proceso, pues, o dentro de esa palabra, pues se esconde toda esta serie de cuestiones que estamos tratando. Hablando de... Bueno, hablamos ahora mencionabas al principio de esta respuesta el tema de la conexión entre lo que es el fútbol de rendimiento, o el fútbol de ganar, el fútbol profesional, y el fútbol base, sí, o el fútbol más formativo. Sí. ¿Qué crees que es lo más importante de enseñar en el fútbol base? Yo te iba a dar dos opciones. Me dices una de las dos, o me dices... Igual si me dices, pues mira, ninguna de las dos. Sí. ¿Técnica o táctica? Táctica, pero ojo. El problema viene que es aquello que entendemos por técnica, que es aquello que entendemos por táctica en este caso, ya que me hablas de técnica y táctica. Sí. Es decir, táctica no es bascular de la derecha a la izquierda, de la izquierda a la derecha, de detrás hacia adelante y de delante hacia atrás, ¿vale? Táctica es, en este caso... Comportamientos colectivos. Acercar tampoco. ¿No? Acercar, en este caso, pues a un grupo de chavales a la comprensión de aquello que va ocurriendo mientras se está jugando, ¿vale? Vale. Es decir, entonces aquí ya no hablamos de una cobertura, aunque vaya a tener presencia, sí, de una permuta, de una doblada, de un corte, de algo de esto, ¿vale? De una altura, de un pasillo, no. Esto va de ayudar
al jugador, al niño en este caso, pues a comprender aquello que va sucediendo y, lógicamente, pues dentro de determinadas edades, ¿no? Pues acomodar precisamente pues las condiciones del fútbol, porque no es lo mismo el fútbol para un niño de 8 años que el fútbol pues, para un niño o no tan niño de 18, ¿no? Sí. No es lo mismo. Entonces, claro, uno ha de ser capaz de, a través de una serie de cosas, posibilitar crecimiento en cuanto a la comprensión del juego. Y todo lo que hay por ahí detrás, ¿vale? Precisamente tiene que ver con aquello de lo que el niño se va a valer o va a utilizar para ir resolviendo determinadas situaciones y circunstancias, ¿no? de juego, a través de, bueno, pues su capacidad técnica para entenderlo, ¿no? Su capacidad técnica, física, son muchas cosas. Pero hay una cosa, y sí que aprovecho, ¿no? Porque ya que me hablas de formación y demás, es algo que yo tenía muy presente desde hace muchísimo tiempo, pero ahora todavía aún más, ¿no? Y es que, claro, que el otro día, hace no mucho, fui a la Torre a ver un partido de mi sobrino el pequeño y, claro, es fútbol 8 y demás, y está muy bien, pero ves un balón que a alguno le llega a la altura de la nuca, ves un espacio que sí, que aunque haya un jugador más, no deja de ser, bajo mi punto de vista, grande e importante para un niño con unas capacidades muy determinadas en un momento, creo, muy temprano, y es precisamente el hecho, pues, del fútbol sala, ¿no? Y el fútbol sala, pues, a mí es un deporte que me apasiona. ¿Por qué? Pues porque creo que nos fundamentamos muy poquito en muchas cosas que nos podrían otorgar un beneficio importantísimo en cualquier etapa, en cualquier momento, y extrapolarlo en este caso al fútbol, ¿no? Y precisamente pues la relación con el juego, ¿vale? Y con los roles y con los medios a través de los cuales tú vas resolviendo pues situaciones de ataque, de defensa, etcétera, más allá de elementos como balón, espacio, bueno, distancias ya por lo que mide, ¿no? Una cancha de fútbol sala. Creo que más allá de la dicotomía esta que existe de si la calle, la academia o la escuela y la calle, creo que todo se termina mucho antes, o sería mucho más sencillo, mucho más práctico, como hacemos pues con el fútbol sala. Y el otro día, hablando con un amiguete, vi que, no sé si era en Suiza, Bélgica o en dónde era, pues había canchitas, ¿no? de césped artificial de última generación, para equipos que el día de mañana van a ser todos fútbol 11, porque son estructuras profesionales, pero hasta según qué edad el deporte, entre comillas, era fútbol sala. Y se daba todo aquello que... Entonces, convives mucho tiempo con el rol de ser poseedor. Tú en un partido de fútbol 7, fútbol 8, pues tu hijo, tu sobrino, tu primo, tu tal, cuánto y en qué condiciones y en qué circunstancias y demás. Sí. Entonces, claro, son muchas cosas. Y yo, si el día de mañana formase parte de un club y demás y tuviese pues una incidencia más o menos relevante en esas primeras edades, sí me veo pues todo lo que estamos comentando ahora sí de a nivel genérico y tal, transportarlo, porque creo que para el desarrollo de todo lo de todo lo que estábamos hablando puede ser muy, pero que muy beneficioso. Antes de seguir, voy a agradecerle a Cangrejo Roel, que nos ha hecho un raid. Un raid es que nos manda... A la gente que lo está viendo a él, nos lo manda a nosotros. O sea que gracias a Cangrejo Roel, que es aquí de Coruña, aparte de Arteixo, muy aficionado al deporte y del hockey. Así que nada, muchas gracias. Y tema del fútbol formativo, que es algo de lo que se habla mucho y que se dice ahora. De hecho, el otro día veía un vídeo de estos que hace Álvaro Benito, que lo hizo con Valdano. Sí. En el que decían que la esencia del fútbol se estaba perdiendo en el fútbol base, porque ya la cosa había evolucionado hacia todos los temas que estás diciendo tú ahora, de utilizar una terminología táctica que no tiene mucho que ver en chavales de 5 años, que igual estás hablando de permutas y coberturas y no tienen ni idea, y se está olvidando la parte del contacto con el balón. Entonces, ¿tú crees que se ha perdido la esencia del fútbol en el fútbol formativo? Que se ha, digamos, corrompido lo que es el fútbol en sí, de cómo tú a lo mejor lo aprendiste, o cómo tú jugabas de cuando eras chaval, a lo que hay ahora mismo en clubes. Ya no hablo de las academias de primeros equipos ni nada de eso, sino en la mayor parte de los clubes de fútbol base que forman
A ver, esto daría para más de un programa y más de dos, entonces voy a intentar pues ir al grano. Para mí el problema principal es la concepción que nosotros tenemos de este deporte en nuestra cabeza. Entonces, en función de cómo lo concebimos, así lo llevamos a la práctica, o así lo entrenamos. Por tanto, así lo vamos a jugar, ¿vale? Entonces, creo que ese es el principal problema, ¿vale? Ese es el principal problema. Hablamos de formación y ya te hablaba un poquito pues de lo que se me viene a mí a la cabeza así a bote pronto y demás, ¿no? Que creo que hay muy poco tiempo de exposición, ¿no? sobre balón, pero ya cuestiones eso, ¿no? De espacios, de trayectorias y demás. Esto ya no va o no tiene que ver con pues cómo se hace una cobertura, a qué distancia, si más cerca, si más lejos, si más interior, si más exterior, si los pies más lateralizados, frontales. Yo no voy a eso, ¿vale? Yo voy a que si nosotros adecuamos, en este caso, el fútbol a una determinada edad, creo que podríamos precisamente contribuir a que la famosa esencia pues fuese la que realmente tiene que ser, ¿no? Ahora bien, para ello pues se necesita gente formada y gente capacitada, y para que eso suceda pues probablemente el sistema pues tenga que ser diferente, y para que eso suceda pues me explico. Entonces, a ver, son temas también sensibles y no quiero tocar. Hablamos de condiciones ideales, ¿vale? Y de rendimiento, ¿vale? Porque también podemos hablar de la esencia en el rendimiento, en la élite, ¿vale? Seguimos en una sociedad en donde pues hay que ser de Guardiola o de Mourinho o de Simeone. Y creo que nos estamos perdiendo una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque lo que está claro es que si un equipo te espera, tú, para atacar eso, ¿vale? Pues tienes que hacer una serie de cosas muy diferentes. Así por el contrario, un equipo te viene, ¿vale? Y te aprieta. Entonces, los procedimientos son totalmente diferentes. Al igual que una defensa pues más presionante en campo contrario, menos presionante o más de expectativa en campo propio. Entonces, claro, como nosotros nos quedamos precisamente pues con lo que vende, ¿no? Y con lo que representa pues una figura que a priori proclama una pancarta de un color y otra pues otra de otro color, creo que nos aleja mucho de lo que realmente interesa, ¿no? Y es el juego, y son muchas cosas. Y yo sí siento envidia de otros deportes como baloncesto, balonmano, en donde pues el juego, el núcleo, la conexión con las personas, demás, pues constituyen esa esencia, ¿no? Sí. Que es el juego. Y aquí no es el juego, aquí es un estilo o aquí es un gusto personal, de así si a mí me gusta más una cosa o la otra. Y lo que está claro es que el deporte del fútbol, en este caso, a ti te va a obligar a convivir durante mucho tiempo, ¿vale? Más estable, menos estable, más continuo o más discontinuo, a hacer muchas cosas que o a las cuales nosotros no le damos importancia o no las consideramos durante la semana. ¿Por qué? Porque en un partido de fútbol no va a ocurrir lo que yo pretendo que ocurra durante 95-96 minutos. Sí, que juegas contra otros 11 que se han preparado. Exactamente. Entonces, claro, esto va de adaptarse permanentemente al nuevo entorno, al nuevo contexto. Realmente en un fútbol formativo los equipos no deberían centrarse en una manera de jugar, un esquema, una formación, tal, sino más darle a los chavales los recursos necesarios para superar por sí mismos los estímulos del rival. Exactamente, totalmente, reconocerlos y a partir de ahí ser capaz de adaptarse y superarlos. Muchas veces sucede, a mí me sucede, y yo cometo errores como entrenador, pero vamos, 300.000. Y muchas veces sucede que en el descanso de un partido tú le preguntas a un chaval, los que entrenan yo ahora tienen 12 años, pregunto a un chaval en el descanso, ¿tú qué estás viendo? Y realmente solo me dice que el rival que tiene delante, o sea, el mediocentro ve al mediocentro rival. Claro. No están siendo conscientes de lo que sucede alrededor, sino que están conscientes del balón y del rival que tienen cerca. Entonces, eso a veces, claro, como entrenador, como formador en este caso, dices tú, y este chaval que está aprendiendo, porque realmente, si no es capaz él de identificar lo que sucede alrededor y necesita que el entrenador le diga lo que está pasando, realmente no va a seguir mejorando, porque no va a ser capaz de él inconscientemente decir, pues me están atacando por aquel lado, ¿por qué? Pues porque mi lateral está metido hacia adentro, mi lateral salta mucho cuando recibe el balón en el extremo y ya lo supera. No están siendo capaces de identificar esto. Entonces, el error, muchas veces en muchos partidos de chavales, te sientas en la grada 20 minutos y estás viendo que el lateral o el mediocentro, quien sea, comete el mismo error
80 veces seguidas. Claro. Y no está siendo capaz de verlo, porque Correcto. va en piloto automático y escucha el entrenador y dice, corre, baja, sub. Sí, para mí un elemento muy, muy importante es precisamente el impacto que tiene la información de un entrenador, ¿no? En este caso. Pues porque después... Yo intento dar cuanto menos posible. Claro, Y pero, muchas veces pero me- con impacto, con sustancia, Claro, con contenido. claro. ¿Me explico? Yo creo que eso es lo Que muchas fundamental. veces el coordinador del equipo, el año pasado, este año yo ya le dije un poco que no me gusta gritar en el campo, porque me gusta mantener mi voz cuando me voy Sí. a casa a descansar, lo que sea. Sí. Y me decían eso, que los padres se quejaban de que yo no les gritaba a los niños, de que estaba todo el partido callado y que hablaba en momentos puntuales o que hablaba con ellos cuando se sentaban en el banquillo. Ya. Yo le dije, es que a mí no me apetece estar como el rival gritándole todo el rato lo que tiene que hacer porque me canso yo, al final el chaval se cansa y no piensa por sí mismo. Pero muchas veces, en muchos campos o en todos los campos, se ve al entrenador mando en play en mano y Sí. esto, lo otro, tal. O sea, Bueno, no hay sí, libertad. sí, dándole, pues eso, preponderando comportamientos, una serie, unos determinados comportamientos, ¿no? Colectivos o grupales, a través de determinadas intenciones, Sí. La instrucción que tú le dirías a un entrenador de fútbol base o del equipo que sea, ¿en qué debe centrar sus instrucciones a sus jugadores? Es decir, estamos diciendo que no es necesario el tema de estar todo el partido comentando, sino en momentos puntuales y la información justa y necesaria. ¿Qué información sería esa? A ver, de entrada, tú ahora mismo, independientemente de las edades, yo me estoy imaginando, ¿no? Cuando jugaba, Sí. ¿vale? Divides, a unos los mandas para un lado, a otros los mandas para el otro, y lo que creo que está clarísimo, todos tenemos claro, es que los de un lado le quieren ganar al otro y el otro le quieren ganar al uno, ¿no? Igual. Eso es así, independientemente de las edades. Porque yo no conozco ningún caso de alguien al que le da igual. Y al que le da igual es que realmente pues no siente, ¿no? Esto como su actividad. ¿Qué pasa? Que volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Hace años yo creo que nadie, pocos o casi ninguno querían ser entrenadores, ¿vale? Todo el mundo quería ser jugador de fútbol. Sí. Ahora hay mucha gente que sí quiere estar muy, muy, muy cerquita del banquillo, o en calidad de primero, en calidad de asistente, ¿no? Dentro pues de toda la diversidad que existe dentro de un staff, Sí. de un equipo de fútbol, ¿no? Entonces, claro, una persona pues ajena a todo esto puede llegar a entender que si yo gano en un número de veces importante pues un partido, mi oportunidad puede estar más cerca. Luego ya veremos si de haciendo una cosa o si haciendo otra, ¿no? Entonces, claro, las instrucciones pues seguramente poco permitirán a medio largo plazo, ¿no? Y probablemente sí tengan cierto impacto a corto plazo, ¿no? En eso. Ahora, vuelvo otra vez a lo mismo. Dentro de 20.000 historias que podíamos comentar, creo que el ir descubriendo las posibilidades del juego, ¿no? a los niños, ¿vale? Y que las vayan resolviendo, aplicando determinadas técnicas a través de muchísimas otras variables que entran en juego, el facilitar pues todos los momentos posteriores a lo que están jugando, pues creo que es importante, ¿no? A través pues de preguntas, ¿no? Como, oye, ¿para ti qué es importante ahora mismo? Lo que tú decías, ¿no? Pues hablando de focos perceptivos, ahora mismo, ¿qué estás mirando? ¿Pero qué estás viendo? ¿Lo que miras te posibilita ver o no? Es decir, a través de una serie de preguntas, creo, potentes, que los niños, creo, van a agradecer. Y a su vez, tu transmisión se va a facilitar, porque lógicamente tú te vas a adaptar también a tu interlocutor, ¿no? Pero lo que sí que creo es que todos los niños quieren aprender y quieren evolucionar y quieren todos mejorar. Todos preguntan. Exactamente. En los entrenamientos todos preguntan, en los Exactamente. partidos todos preguntan. Exactamente. O la gran parte de ellos, los menos tímidos, Exactamente. siempre te preguntan. Te dicen, oye, pues me pasa esto, ¿cómo puedo solucionar? Correcto. Y O tú mañana, tú y tal. yo, Diego, tenemos un niño en un equipo Sí. y queremos que haga deporte, salud, etc., que se relacione Sí. con otros niños. Lo Oye, normal es que no quieras que llegue a ser profesional. bueno, exactamente, sí, y yo qué sé, y que atraviese por momentos más bonitos, menos bonitos, Sí. es decir, la vida, lo que se va a encontrar después en la vida, me explico, porque además la burbuja y demás, Sí, llega sí, un sí. momento que alguien te viene, te hace así, ¡pac!, te pincha y descubres bienvenido al mundo real, ¿no?
Entonces, ¿a mí qué me gustaría? Bueno, pues a mí me gustaría que, oye, que le despertase inquietud, ¿no? Curiosidad, etc, etc, etc. Me gustaría eso. Y que despertase, pues, capacidades en él que seguramente igual yo como padre, pues, desde fuera no soy capaz de ver. Y eso creo, pues, que no abundan, esa especie no abunda, ¿no? Y menos en estas categorías, porque creo que el fútbol se concibe de manera totalmente diferente, o la formación a otros deportes colectivos. Eso precisamente es lo que me pasó a mí con José Barcal. Fue el entrenador que a mí me marcó y estuvo con nosotros una temporada. De hecho, en esa temporada estuvo haciendo las pruebas del Manchester United, luego marchó a no sé dónde. Pero fue el entrenador que más a mí, por lo menos en lo personal y deportivo, más me marcó, porque fue el que me generó ese interés por el fútbol, ese interés por el aprender y estudiar e intentar entender cómo puedo superar las cosas. Y al final fue simplemente porque te trataba como un igual. Y entonces te explicaba las cosas cuando te las tenía que explicar. Oye, pues no vas a jugar, pues por esto y por lo otro. O vas a jugar, pero necesito que hagas esto, tal. Y hubo un momento que fue ese cambio de pensamiento, que, bueno, yo era un chaval y sigo siendo un chaval bastante tímido, entonces no preguntaba nada. Y llegó un día que pues yo no estaba jugando, me empezó a poner los primeros partidos de medio centro, que yo me sentía cómodo, me gustaba bastante más que de lateral izquierdo, que yo soy más lento que una piedra que pongas aquí. Y entonces, claro, yo llegué a casa después de esos 3 partidos de medio centro, todo contento, y al cuarto partido me pone lateral, el quinto partido lateral, el sexto partido lateral. Claro, yo llego a casa después del sexto partido y le digo a mi padre, oye, papá, que no me ha vuelto a poner de medio centro, a ver si puedes hablar con él. Y mi padre, muy inteligentemente, me dijo, no, vete tú a hablar con el entrenador y le dices lo que te pasa, lo que tal, lo que piensas y eso. Y yo le dije, ¿y qué le digo? Y me dijo, me estructuró la conversación, me dijo, tú dile esto, si te sale por aquí dices esto, si te sale por ahí te dice lo otro. Al final fui a hablar con él antes de un entrenamiento y le dije, José, mira, que me siento más cómodo de medio centro, me gusta más, no sé qué, tal. Y me dio una explicación súper razonable. Me dijo, mira, sois 2 zurdos en el equipo. Y el que mejor me juega de lateral izquierdo eres tú, al otro lo necesito de delantero. Pues lo siento, te ha tocado. Si veo que en algún partido se da la casualidad de que puedes jugar de medio centro, jugarás de medio centro. Pero necesito por esto y por lo otro que tú estés en esa posición, y aparte necesito que me hagas según qué cosas, que me subas cuando el balón esté en la banda derecha, porque así me ayudas a equilibrar el medio centro. Bueno, y una serie de explicaciones que yo dije, joder, ningún entrenador hasta ahora me ha hablado de esta manera. Sí, hablando de juego, vamos. Y realmente a ti como niño, que tengas 13 años, dices, joder, el entrenador me ha hablado como si yo fuese igual que él. Entonces eso al final un chaval, yo creo que lo valora bastante. Es que, exactamente, y es que hablamos pues eso, de relaciones entre personas, ¿no? A ti, pues desde tu rol como jugador, a José en este caso desde su rol como entrenador, pero al final, ¿cómo voy a incidir o impactar en ti de la mejor manera? Pues hablando y tratando aquello que es importante, ¿no? Y en este caso, pues se tiene que ver con el juego. Pero a través de la palabra, a través de la muestra, de lo que sea. Pero en definitiva, Diego, aquí estamos hablando del convencimiento, ¿me explico? Sí. Y tú saliste convencido. Sí, pues yo salí a matar uno. Y como sales, lateral izquierdo de toda la vida. Exactamente, y como sales convencido, pues ya está. Todo eso ya fluye. Por tanto, claro, para uno tener capacidad para convencer, yo creo que uno tiene que, entre otras cosas, comprender, ¿me explico? Comprender a la persona, comprender en este caso pues el juego del fútbol, demás, tener capacidad empática, saber transmitir la fuerza de ese mensaje, es decir, y todo lo que va suscitando pues una conversación, ¿no? Es decir, algo que es natural, pero que si nos vamos arriba, es que es un poco lo mismo, ¿no? Evidentemente el ego y muchas otras cosas entran en juego y uno tiene que tener capacidad para y demás. Pero es que esto va de naturalizar las cosas, ¿no? Y las relaciones. Y aquí estamos precisamente, pues eso, en un mundo de todo menos natural, ¿no? Y creo que a través de la naturalidad, pues uno podría acceder mucho más fácilmente a todo esto. Voy a seguir con las preguntas que hacían por redes sociales para darles así visibilidad. DT.Avellaneda04 preguntaba, ¿qué aspecto es más flexible de modificar? ¿Metodología de entrenamiento o modelo de juego? Yo en el modelo de juego no creo, yo creo que el juego representa el modelo. ¿Por qué? Pues porque el fútbol, repito, encierra infinitas posibilidades. Entonces, quedarse con una
para 4 o 5 momentos, en función de cómo lo clasifiquemos, creo que nos empobrecemos y empobrecemos todo el producto y demás. Entonces, metodológicamente hablando, a través de una concepción propia de lo que representa el juego, uno pues tiene que ir atendiendo a todo tipo de contextos, situaciones, en función de momentos que el partido te va a demandar y solicitar, a nivel o desde un punto de vista colectivo, un punto de vista grupal y un punto de vista individual, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque creo que las posiciones, en este caso los puestos específicos, si hablamos de individuos, ¿no? de personas como tal, pues precisamente el concepto de posición creo que está dando paso al concepto de rol, ¿no? Por eso no es lo mismo jugar de lateral en un equipo que hacerlo en la misma posición en otro equipo. Sí. Entonces, claro, son una serie de matices y acepciones pues peculiares. Entonces, no sé si le he un poco respondido a la pregunta, pero lo que sí que tengo claro es que el modelo de juego, por tal y como lo concibo yo, implicaría estar hablando, tratando, entendiendo que siempre iba a ocurrir aquello que yo pretendo que ocurra. Claro. Y el rival forma parte de mí y al igual que yo lo condiciono, él me va a condicionar. Y él, defensivamente hablando, mueve primero. Por tanto, ya hay una adaptabilidad en ataque, al igual que yo voy a condicionar la suya cuando, en este caso, él sea el poseedor. O sea, que tú dirías que más bien es... O sea, realmente, bueno, obviamente entiendo que tú estudias al rival para saber un poco los comportamientos, digamos, base o los comportamientos núcleo que tiene el rival, pero no realmente haces un estudio para adaptar tu juego al rival, sino realmente... Para ganarle al rival. Claro, o sea, buscas sus debilidades. Exactamente, es decir, tú cuando te vas a enfrentar a alguien, puedes enfocarlo desde dos ópticas, ¿no? La primera es, ¿cómo puedo evitar que me ganen? Y normalmente... Hay un porcentaje muy elevado que lo plantea desde ahí, ¿vale? Yo, ¿cómo lo planteo? Es cómo y de qué manera te puedo ganar. Y ahí el enfoque creo que ya es diferente, ¿vale? Entonces, desde ahí pues vamos viendo y vamos desgranando situaciones, momentos, etc, y 20.000 variables que influyen, ¿no? y que tienen presencia. De hecho, sin duda, pues cuestiones ya no solamente derivadas, ¿no? del tiempo marcador, pues influyen o van decantando un poco la balanza hacia aquella superioridad que bajo mi punto de vista es determinante en el fútbol, y es la emocional, ¿no? Ese concepto de superioridad emocional o inferioridad emocional, que es la gran olvidada, porque siempre hablamos de superioridad, ¿no? Numéricas, posicionales, cualitativa, socioafectiva, pero creo que la emocional, y es curiosamente la que precede a todas, ¿vale? Pues porque en función de lo que sientes uno va haciendo, ¿no? unas cosas y no otras. Creo que a eso atendemos poco, se trata menos y el impacto, por tanto, es minúsculo en relación a que es el gran componente o el mayor componente o un componente que siempre va a estar presente. Porque un jugador top con una mente en un partido, porque pueden pasar muchas cosas durante la semana y puede llegar a un partido pues flojo anímicamente, flojo mentalmente, un jugador con las mejores cualidades técnicas y tácticas, con una mente en ese momento mal, te puede destrozar un partido. Exactamente. Puede llegar a generar situaciones que en un partido normal, en una situación mental y personal normal, el jugador sería diferente. Eso es. Por eso construir unidad, construir mentalidad, construir unidad y construir compromisos se me antoja fundamental, ¿no? Y base para todo esto que estamos tratando hoy. Me voy a centrar en una, que es la de la mentalidad o la mente, porque... Y no hubiera el jugador, sino hubiera el entrenador. ¿Cómo gestiona un entrenador esos tiempos en los cuales no tiene equipo? En los cuales está esperando. Es decir, acabas un equipo, de un día para otro te encuentras sin trabajo y no sabes lo que vas a hacer mañana. Un jugador que se queda sin equipo hoy, es difícil que en una semana o un mes no encuentre un club que lo quiera firmar. Pero en cambio el entrenador pueden pasar periodos muy largos de tiempo en los cuales no... Yo hablo por mí. Sí. Yo lo que hacen los demás no lo sé. Yo hablo por mí. ¿Yo cómo lo entiendo? Bueno, pues como una oportunidad para seguir enriqueciéndome
Y al igual que hablaba pues de mis comienzos, ¿no? Ahora, precisamente, todavía aún más. Es decir, ¿qué pasa? Que como he un poco incrementado el espectro, ¿no? de posibilidades, pues ahora me veo, pues eso, ¿no? Que me puede salir un equipo muy, muy cerca de casa, pero también me puede salir un equipo muy, 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 muy lejos de casa. Sí. En mi lengua o en otra. Entonces, claro, ahí ya tengo una asignatura, ¿no? Sí. Tengo que intentar perder la menor esencia posible en otro idioma, por ejemplo. Sí. Más allá de que, pues a mí me gusta tomármelo como una oportunidad, ¿no? De crecimiento. ¿Cómo? Igual, yendo, viniendo, viajando, compartiendo con uno, con el otro, viendo muchísimo fútbol en directo, Sí. Entonces, yo creo que esa es la manera, ¿no? ¿Qué pasa? Que también está, y a medida que van pasando los años, ¿no? La familia lo agradece y tú también, ¿no? El hecho de que digas, bueno, pues mira, también dentro de lo que es mi jornada, ¿no? Bueno, pues si antes podía destinar uno, ahora pues voy a estirarlo, ¿no? Porque siento que puedo, ¿no? Y además creo que es sano, Sí. ¿vale? Y saludable el hecho de conciliar pues también esa vida familiar que a la postre te va a permitir, creo, el reponerte, ¿no? de energía, de gasolina y a poder afrontar lo que venga en condiciones, ¿no? Pero ya te digo, el movimiento y esa inquietud y el querer y el saber y el conocer, creo que eso va con cada uno y yo en mi caso lo tengo muy vivo, porque también te digo, que el día que eso no suceda, tenga equipo o no tenga equipo, cuando no sienta eso, que a mí lo que realmente si algo creo es que soy una persona apasionada, ¿no? Y por lo mío y voy, el día que sienta que esto va a otro nivel, a otro ritmo, que para nada es el que tengo desde el día 1 hasta el actual, es el tiempo que seguramente yo me tendré que parar y reflexionar acerca de, oye, vale, pues igual es el momento de diversificar, ¿no? Y de hacer otra cosa dentro del fútbol, pero no, tengo clarísimo que esto está ahí y va y aprieta, sí. Es pasión, se llama pasión porque esto es lo que realmente me apasiona. No es necesidad, es pasión, esto es vocación pura y dura, eso es lo que siento. Por eso, a veces, pues, paso de estar en Primera División Española a irme a Qatar, a ir a Primera Ref, a luego... Porque esto realmente va de eso, ¿no? Sí, más allá de categorías, va de... Exactamente, más allá de categorías y más allá de... Evidentemente todos, Diego, queremos jugar Champions, ganar Champions, mundiales, está claro. ganar el mayor dinero posible y vivir lo mejor posible, esa es la realidad, ¿no? Pero realmente la esencia es esto. Decía Mendilibar en la entrevista que le hace en la rueda de prensa de hoy o de ayer, le preguntaban por uno que hizo este tiempo, y dijo que le vino muy bien estar sin equipo porque realmente puedes dedicar tiempo a realmente ver fútbol, estudiar fútbol, analizar jugadores que antes no verías porque estabas centrado solamente en tu equipo y en el fin de semana siguiente o 2 fines de semana después, y que realmente te permite estos tiempos, lo que dices tú, formarte, ampliar conocimientos, charlar con gente, conocer gente y ver el fútbol de otra manera diferente a la que lo ves en un equipo, porque al final estás en un equipo y solo te puedes centrar en tu equipo o en el rival que te enfrenta la semana siguiente. Y tanto. Sí, además yo con José coincidió que en la final del Mundial fuimos a comentar el partido a Madrid y demás, y estuve con él, ¿no? Y es un tío, pues eso, ¿no? Que tiene un carácter, un perfil, ¿no? Muy, muy acentuado. Es un tío que llega, es un tío que impacta, es un tío que lo tiene muy, muy, muy claro, ¿no? Y un tipo que ojalá le vaya muy bien ahora en el Sevilla, ¿no? Porque además tiene ahí una buena opción y demás. Pero creo que esa es la forma, ¿no? Esa es la forma, es decir, no me imagino pues a un entrenador, ¿no? De élite en este caso, como él, Primera División, no sé qué, pues desaparecer el tiempo que desapareces, pues estando en la playa, ¿no? Y ya sonará el teléfono, oye, si no suena y suena dentro de 2 meses, mejor, eso que me llevo, ¿no? Es decir, yo eso no lo concibo más, no creo que exista, ¿no? Pero después cada uno tiene su manera de sentir y de vivir la profesión, claro que sí. Está claro. Voy a hablar ahora del fútbol inglés. La gente que nos ve aquí, Tamara, está un poco cansado de escucharme hablar del Arsenal, porque soy muy fan del Arsenal desde hace un montón de años. Desde el día que se marchó Arsene Wenger, suena feo, pero soy del Arsenal desde que el día que se marchó Arsene Wenger. Tengo un recuerdo ahí de ese día, sin abrir todavía. Sí. Y soy muy fan de Arteta desde el
primer día que llegó al Arsenal. Ujú. Porque me gustó la forma que tenía de comunicar lo que quería hacer en un idioma que no era el suyo. Ujú. Y me gustó toda su forma de sobrellevar la situación que tenía de la afición en cuanto empezaron los malos resultados con él en la primera temporada. En la segunda temporada siguió sin carburar. Y ahora en esta temporada se está viendo que es un entrenador que realmente lo que vino a hacer el primer día lo sigue cumpliendo. Lo que decía la Real Sociedad: tengo una idea, tengo una filosofía, la voy mejorando, pero nunca pierdo la esencia. Ujú. Y aparte de eso, te voy a comentar, por un lado, ¿qué opinas de la filosofía de Mikel Arteta ahora mismo de fútbol? Pero, antes de nada, ¿qué opinas del fútbol inglés y de cómo se gestiona desde los clubes el fútbol? Y lo digo por el caso Arteta, pero hay muchos otros casos más, el caso de Guardiola, el caso de, en su momento, Pochettino, que los clubes confían en una persona, confían en su proyecto y le dan un margen mucho más ancho o más amplio que lo que se da. O sea, Yo creo, Diego, que confían en la persona, porque conocen a la persona a la que contratan. Sí, No sé. sí, sé por dónde vas. Sabes Veo por dónde voy, ¿no? Y a veces, pues, en otros lugares contratamos a personas sin conocer quiénes son. Sí. Entonces, claro, cuando hablamos de entrada, primer punto, o sea, es cuestión de otorgarle confianza a alguien, es cuestión de otorgarle confianza a alguien en el que tú creas. Sí. Si no crees, y eso sucede en muchos casos, pues a la primera de cambio, ¡pum! Portazo y a otra cosa, exactamente. Entonces, de entrada es el cuestionarnos, oye, ¿por qué vamos a contratar a una persona y no a otra? ¿Vale? Tenerlo claro. Y dentro de todo ello, bueno, pues intervendrán 158.000. Sí. Vale, bien. Mikel Arteta, yo no te puedo hablar de otra manera que no sea como la de una persona a la que yo admiro profundísimamente, por todo. Tú decías de Arteta justo momento que llega al Arsenal, yo te hablo de Arteta justo antes, cuando no estaba en el Arsenal, ¿vale? Cuando no estaba en el Arsenal, y conozco un poco pues cómo lo tienen, qué pretenden, cómo lo pretenden y demás, y eso solo me produce admiración por una persona con un bagaje, ¿no? Importantísimo, pues de muchísimas experiencias previas como futbolista, pero una voluntad y una inquietud, ¿vale? Por el conocimiento, por el adquirir conocimiento, por el rodearse de gente que le aporta realmente, ¿vale? Y que a su vez le permite desarrollo, ¿vale? Solo me puede o solo me obliga en este caso a hablar bien de él, ¿no? El año pasado en Albacete además era muy curioso, ¿no? Pues porque antes de que empezara la liga hablábamos pues de todo un poco, ¿no? De un equipo, de otro y demás y tal. Y me decían, ¿qué? Digo yo, Arteta me parece muy top, muy top. Sí. Y el Arsenal pues no empezó muy bien, ¿no? Le ganaban unos, otros, de 2, de 3, de 4. Siempre me vacilaban y tal, igual yo os lo digo ahora, antes de que gane, ¿vale? Antes de que gane, porque luego vais a venir todos. Y sí, lo tengo claro. Y me alegra tener la razón. ¿Por qué? Pues porque, sin lógicamente tener, pues, un conocimiento exhaustivo de lo que se hace allí en el día a día, sí creo que tengo uno más o menos superficial de aquello que pretendían y de aquello que están haciendo, ¿no? De lo que están haciendo. Y creo que es algo que se lo merece, ¿no? Es alguien que se lo merece y un staff muy capacitado, muy formado, joven, sí. Muy joven, dinámico, en definitiva, talentoso, ¿no? Y buena gente. Que es importante. Y buena gente. Por suerte conozco al entrenador de porteros, a Iñaki. Sí. Y estuvo aquí en Coruña viendo un partido del Depor. Sí. Y a mí lo que más me llama la atención es la calidad humana que tiene. O sea, es entrenador de porteros del Arsenal, claro. Le mandas un WhatsApp y te contesta a los 5 minutos y le dices, oye, vamos a tomar un café, y lo siento mucho que no puedo hoy porque tenemos entrenamiento, lo que sea. La calidad humana que se ve del equipo, del staff técnico, me parece que es primordial y que habla mucho también que los jugadores, cuando salen a rueda de prensa y le preguntan por Arteta o del cuerpo técnico, lo único que tienen son palabras. Creo que es un líder total y absoluto, ¿no? Seguramente ayudado también por su pasado como jugador, pues evidentemente, ¿no? Sí. Y como capitán, pues seguramente. Conoce lo que se pasa por la mente al jugador. Exactamente, pero si después tiene contenido pues escaso y demás,
pues creo que el impacto de lo que él era, pues se hubiese extinguido rápido, ¿no? Y perdura y evidentemente pues logra, ¿no? Conectar y captar la atención y aunar voluntades de todo el mundo, precisamente por lo que representa él, ¿no? Su carisma, porque tiene carisma, porque creo que tiene una capacidad increíble para comunicar, Sí. ¿vale? Y en inglés, es capaz de Y comunicar. en inglés. Unai Emery fue el fallo que a lo mejor tuvo. Bueno, pero también Arteta ha jugado, ha estado en Inglaterra, ha estado en Escocia, es decir, también son muchos años, ¿no? También son muchos años. Entonces, claro, pero es verdad que después una persona, creo, ¿no? Que se lo cuestiona absolutamente todo, que nunca está conforme, que pretende darle una vuelta de tuerca a todo, y vuelvo otra vez a lo mismo, ¿no? Que se rodea bien, creo, se relaciona bien, quiere talento, quiere fuerza y todavía aún más energía, ¿no? Y a su vez, como buen líder, creo que es capaz, pues, de ir ajustando a cada uno a aquellas necesidades, áreas, departamentos que él va sintiendo que un club de fútbol de élite, en este caso, pues necesita, ¿no? Y creo que todo está encajando a la perfección. Se habla mucho del cambio que hubo. Bueno, Cesc Fábregas habló hace unos meses diciendo que fue a visitar la ciudad deportiva y los cambios que había hecho Arteta en la ciudad deportiva habían sido increíbles. Claro, pero volvemos a lo mismo, Diego, exactamente. Pero ¿por qué a Arteta se le concede tiempo o más tiempo, ¿no? que bueno, a en realidad, otros? porque consiguió deshacerse de Lacazette, Aubameyang, Mesut Özil, todos los jugadores que él no consideraba. Sí, pero bueno, más allá de hablar de nombres propios, porque me imagino que el que manda, o bien directamente o bien a través de terceros, ¿no? Pues son conscientes de lo que se está construyendo, ¿no? Y de lo que va. Y sabes, por debajo. Exactamente, y sabes que a veces ganar un partido te acerca mucho a perderlo. Y perder un partido, pierdes un partido o dos o tres, pero es que sientes que la victoria está ahí. Entonces, claro, creo que el Arsenal, pues en este caso no sé si Edu, no sé quién, ¿vale? Pues lo han visto y rápido, ¿no? Y de hecho, bueno, en el All or Nothing, que es verdad que ahora es fácil, ¿no? Pues hablar, pues porque el Arsenal va primero, demás, tal, representa un poco lo que es él, ¿no? Y creo que el día a día allí en ese club es muy bueno. Tiene que serlo. Es el Arsenal. Es que digo que aquí me pero tú ahora estás hablando desde... Sí, que estoy hablando desde la patata. Desde dentro, de la patata. Sí, porque ya se me lleva cuestionando amigos también, igual que tú, que yo el primer día que entra Arteta y lo oigo hablar y veo los primeros partidos y veo la idea que genera y en las ruedas de prensa cómo dice, cómo habla. Sí. Y dije siempre, yo creo que Arteta va a ser el entrenador del Arsenal que le va a hacer recuperar no lo que llegó a ser el Arsenal, pero sí que lo va a acercar a ese momento. Y cuando empezaron a perder, por lo mismo, me decían, bueno, sí, igual Arteta dura un año más, tal. Pero ya en el momento en el que veo que el club le da la credibilidad como para que decida sobre jugadores que eran casi franquicia del club y coger jugadores que estaban en la sub-23, sub-21 y meterlos en el primer equipo, ahí ya te puedes hacer una idea de realmente la confianza que hay desde el club en esa persona. Ya no solo en su filosofía, sino en esa persona. Claro. Al final es muy importante supongo que como entrenador es importante sentir que el club confía en ti, que te da plenos poderes, que te dice, oye, a muerte contigo, pierdes un partido, 2 seguidos, 3, te dicen, oye, creemos en la idea, creemos en esto. O sea, como entrenador yo creo que eso... Exactamente, no, y es que el Arsenal si gana pues partidos, gana dinero, si pierde partidos, deja de ganar dinero. Es que el Arsenal ahora gana partidos y estará ganando más dinero que cuando pues los perdía, ¿no? Entonces, esto precisamente trasciende más allá de que Arteta hoy le gana no sé quién y es muy bueno y mañana no lo hace y deja de ser tan bueno, ¿no? Y creo que lo importante es precisamente pues tener claro cómo y de qué manera queremos alcanzar según qué cosas, ¿no? Y nosotros, en este caso, pues sentimos claramente que él es la persona, adelante, y vamos, y estamos aquí, te apoyamos y demás, ¿no? Ahora bien, si ya de entrada pues no sabemos muy bien, no tenemos muy claro, ¿no? Los criterios que nosotros seguimos para determinar que se tiene que llamar José, Pepe, Patricia o Carla, el entrenadora de según qué equipo, pues ahí es cuando se originan los problemas, ¿no? La génesis de todo esto es precisamente eso, y creo que no en países, pero sí en determinadas estructuras van un paso por delante, ¿no? Y si hablamos de España, hay sitios que claramente lo evidencian, ¿no? Y bajo mi punto de vista, Real Sociedad, Osasuna y Girona
en ese sentido, ahora mismo en España, creo, son las 3 estructuras que más se aproximan a todo lo que estamos comentando. Que por otro lado, no voy tampoco a resultados, Sí. ¿vale? No voy tampoco a resultados porque no quiero resultar ventajista, ¿vale? Pero sí percibo la de la Real Sociedad, la conozco bien. En los otros 2 casos, Girona, lo conozco bastante mejor que hace 4 meses. Y Osasuna, por la gente que está, bueno, pues me lo puedo imaginar, sí, ¿no? Pero es que al final nada es casualidad, nada es casualidad. Y detrás de todo buen resultado siempre hay una grandísima historia, ¿vale? Con momentos más bonitos y momentos menos bonitos. Pero vuelvo otra vez a lo mismo. Sentir, y esto va de personas, ¿vale? Va de personas. Por eso, oye Rubén, tú le otorgas confianza a todo el mundo. No, a todo el mundo no hay que otorgarle confianza. Sí. Pero es que precisamente lo que yo, como ejecutivo en este caso, ¿no?, debería anticipar es precisamente, oye, qué criterios tengo que seguir para que sea, pues, Diego o no sé quién, para según qué puesto. Sí. ¿Me explico? Entonces, claro, y rodearme y relacionarme de gente que realmente aporte valor. Sí, que sepa, ¿vale? Control, que... Efectivamente. Ahora, te has puesto ya en punto ejecutivo, te hago una pregunta desde el punto ejecutivo, no desde el punto de vista entrenador. Desde el punto de vista ejecutivo de un club, director deportivo, como lo quieras llamar, ¿tú tomarías la decisión de dotar al equipo de los jugadores que tú, como director deportivo o club, consideras que tienen la esencia de lo que tú quieres hacer como club? ¿O le darías plenos y fichar 2 o 3 jugadores para contentar al entrenador, que se suele decir? ¿O ficharías los jugadores que quiera el entrenador que acabas de fichar, pero en el cual a lo mejor confías, pero que a la primera de cambio, hasta luego? Yo es que lo tengo muy claro. Es decir, es que yo mañana decido todo eso, ¿vale? Y tengo que tener en cuenta que no voy a estar yo solo, es decir, que va a haber más gente por ahí, ¿vale? Ahora, a mí me preguntas y yo te digo, ¿cómo es posible, ¿vale?, que siempre suceda lo mismo? Es decir, no nos va bien el pop, pasamos al jazz. No nos va bien el jazz, vamos al rock. Sí. No nos va bien el rock, pasamos al hardcore. No nos va bien el hardcore, pasamos a la música clásica. Es decir, esto es incongruente. Es decir, tenemos un modelo de club, ¿vale? Pretendemos esto a través de esto y esto. Entonces creo que ya te estoy respondiendo a la pregunta. Por tanto, si yo mañana estoy en un lugar y por lo que sea, la persona que está tiene que salir, ¿vale?, lo que no creo es precisamente en los perfiles. No, es que este es un motivador, no, es que este para determinados momentos. No, porque no es así, porque ahora el ejemplo que tú me pongas, que me desmonte lo que yo te estoy diciendo, rápidamente te lo desmonto yo con un resultado de esa persona que tú me has puesto de ejemplo. ¿Me explico? Sí. Es decir, ahora que hablamos de los famosos revulsivos, ¿vale? Y esto creo que tiene que ver con que, evidentemente, hay momentos más propicios para unos que para otros. Lo tengo claro. Ahora bien, creo que hay algo que tiene que estar muy por encima, y es que una organización tiene que tener claro, bajo mi punto de vista, lo que quiere y lo que pretende. Y qué es exactamente, y qué es lo que nosotros queremos que nos identifique. Y en base a todo ello, relacionarnos y rodearnos de personas que nos permitan alcanzar eso. Es sencillo. Y ojo, esto no supone que lo vayamos a lograr en una semana, en 2, en 3, en 4, en 5, en 7, y que por el camino nos encontremos situaciones y marrones, porque va a ocurrir, porque esto es inherente, esto es común, esto va a ser así, ¿no? Pero eso, vamos, que esto suceda, creo que no, o sea, que la realidad después pues es la que es. No, está claro. Que es la que es. Está claro. Voy a pasar ya. Yo estaría aquí hablando toda la noche. Clase, ¿no? ¿Qué? ¿No tienes clase? Hoy sí tengo clase, sí. Clase de curso de entrenador. A nivel 3 estoy sacando ya en el escuela de deporte. Qué buena. Hay que ir a clase. Qué buena. Voy a pasar a las preguntas rápidas. Venga. Tenía aquí puestas. De sí no, va. A ver, no son de sí no. Venga. Son de una palabra, 2. Venga. Pero vosotros 2 de sí no son. Venga, sí, pero venga, vamos rápido. Hay alguna que te dejo una frase. Venga, va. Primera, un equipo que te gustaría entrenar. Buf. Que es imposible que sea una respuesta rápida. A cualquiera que se acerque a todo lo que estamos comentando. Vale. Un ejemplo.
O dos, venga. Arsenal y Real Sociedad. No, y Manchester City, y Brighton, y yo qué sé. Vale, miles, perfecto. Miles. Un entrenador que admires. Muchos. Guardiola, Arteta, Roberto De Servi, Klopp, Thomas Tuchel, Xabi Alonso, Imanol Alguacil. Muchos. ¿Dónde te ves en 5 años? O sea, club, retirado o... Ojalá que en un club y en la élite. ¿Qué consideras élite? Élite es estar en disposición de competir una Champions. Vale. Una liga donde crees que encajas. Tengo que prepararme para encajar en cualquiera. Buena respuesta. ¿Qué le recomendarías? Esta es la de frase. ¿Qué le recomendarías a un entrenador que está empezando en fútbol base? Que se mueva, que vaya descubriendo si realmente eso no es lo que está haciendo. Una lección que has aprendido. Una lección que haya aprendido. O sea, en el fútbol o en la vida. Muchísimas, pero esto va de relaciones interpersonales. Mayor desafío al que te has enfrentado como entrenador. A muchos, a todos, te diría a todos, cada uno en su momento y con sus circunstancias. Y por último, ¿en qué crees que te ha ayudado a entrenar fuera de España? Yo creo que precisamente pues a gestionar grupos de trabajo, staff en este caso, roles, cometidos, contenido y a su vez un grado de desarrollo personal que a mí me reporta beneficio y a la otra parte evidentemente le permite pues eso, ¿no? Expansión y le permite crecimiento. Creo en un clima, de energía, súper apasionado y cómodo en definitiva. Añado dos que se me acaban de ocurrir ahora. Bonus track. Un jugador al que te gustaría entrenar o con el que te gustaría compartir, que estuvies en tu vestuario. Fuese por su forma de jugar o por lo que crees que transmite. Pero entrenarlo a él. Entrenarlo a él, sí. Que esté en tu equipo. Entrenarlo a él. Buf. Pero puede ser de ahora o de hace De lo tiempo. que quieras. No sé. Me gusta Modric o Kroos. A ver, si quieres dime tu 11 ideal histórico. No, pero... No, porque ahí sí que... Y yo era muy de los 90, de futbolistas de los 90, Vas a meter a todos los de los 90, soy un friki de eso, lo reconozco. No sé, te diría 1000, pero aquellos que yo que sé, desde ahora, ¿vale? Desde mi visión como entrenador, pues yo que sé, un Thomas Müller o un Philipp Lahm o un Ricardo Carvalho, un John Terry, yo que sé, un Modric, un Kroos, un Iniesta, un Busquets. Haces un equipo con eso que... Sí, pero estoy yéndome a un perfil, me Sí, explico, ¿no? muy Estoy yendo a un perfil pues concreto, ¿no? Me gusta Thomas Müller y nunca había respondido a nada a Thomas Müller, pero es que se me vino a la cabeza y no sé por qué, y me gusta Thomas Müller, al igual que me gusta Kimmich, porque me transmite. Jugador alemán veo que te llama. Me gusta porque me transmite deseo, me transmite pasión, me transmite competitividad, me transmite conocimiento, me transmite inquietud, me transmite mejora, porque al final un tío así, un jugador así, a ti te obliga, me explico, que a veces los entrenadores no queremos ese tal porque te desnuda, me explico, y expone tus carencias, y es jodido. Por eso creo que nos tenemos que preparar para precisamente esto, ¿no? Y acercarnos a ofrecer respuestas que le sirvan a futbolistas con un bagaje curioso. Y la última, estás ya en una trayectoria como primer entrenador, pero un entrenador con el que tú dirías, de ahora o de cuando quieras, con el que tú dirías, me llama mañana y me voy de segundo. Vale, los que te acabo de decir. Todos los entrenadores. Los que te acabo de decir. Sí. Te dije Guardiola, te dije Arteta, te dije Roberto De Servi, te dije Klopp, te dije Tuchel, te dije Imanol Alguacil, te dije Xabi Alonso, te dije, pues yo que sé, te puedo decir otros tantos, te puedo decir otros tantos. Pero bueno, este ramillete para no nombrarte, yo que sé, Unai Emery, te podría decir, pero esos... ¿Tú crees que aprenderías muchísimo con ellos? Seguro, eso indiscutible, e intentaría apoyarlos y ayudarles y aportarles lo máximo posible, evidentemente Un también. entrenador nunca deja de estar en formación. Total. Paro ya.
Yo estaría aquí, vamos, hasta pasado y mañana. tanto, y tanto. Hasta pasado mañana. Un globo pedimos y rápido. Y rápido. Pues oye, si a Miguel Gamayo de la Escuela de Entrenadores no le importa, yo me quedo aquí con un globo. Seguramente, vamos. Aparte tengo la clase, creo que con... Igual, bueno, lo conozco seguro porque estuvo en el Depor con... Joder, el psicólogo. Cuidado porque no... Cuando yo llegué no sé. No estaba. No, posiblemente no. ¿Cómo se llama? Posiblemente no. Hostia, pues me ha ido la cabeza. ¿No te acuerdas el nombre de tu profesor, tío? Esto está... O sea, me acuerdo de todos, pero es que este no sé por qué, se me va siempre. Tengo a Nacho Lourido, Sí. tengo a Miguel Gamayo, tengo a César, tengo a Anto, que es el de técnica y táctica, y me falta este de dirección de equipos. Pues mira, se me ha ido. Me voy a acordar después, ya verás. ¿Y tienes hoy con él? Tengo hoy clase, sí. Tenemos en media hora, más o menos. Llegas de sobra, ¿no? Llego sobradísimo, es en INEF. Llegas sobra. No hay prisa. Has acordado la Y entrevista. si no, llego un poquito más tarde y no pasa nada. La has acordado. Lo hemos hecho aposta ya. Ya lo sé. Bueno, pues vamos a acabar aquí. Bueno, que ya cuento ahora lo de Ozil. Se retiró Ozil. Anunció hoy que se retiraba del fútbol. A mí no me ha sorprendido mucho, la verdad, porque ya venía una etapa ya de retirarse. Pero bueno, un jugador que en su momento cumbre. Grandísimo futbolista, ¿no? Concreto, muy concreto, y más en el fútbol actual, ¿no? En donde, pues eso, si los equipos te vienen a apretar, te obligan, pues, a esto, ¿no? Al espacio grande, Muy resolutivo. al desplazamiento, sí, pero sí, un grandísimo jugador. Lo que pasa es que después totalmente llega a pensar en el grado de presión, ¿no? Sostenida que este tipo de jugadores tienen que gestionar, ¿no? Porque son mucho tiempo en la superélite del fútbol, ¿no? Pues con la necesidad de ganar y volver a ganar, porque realmente es la esencia de ellos, ¿no? Y si algo, ¿ves? He aprendido también por el camino, es que los mejores futbolistas, o que yo considero he tenido, son los que precisamente todo lo piensan desde eso. Es decir, competitivos a muerte. Sí. De ganarlo absolutamente todo y siempre. Y eso es determinante. Y eso rápidamente te lo hacen sentir, ¿vale? Y entonces, claro, pretenden que tú estés ahí, ¿vale? Claro. Estés ahí. Por eso, claro, los perfiles para también, según qué expectativas, Sí. no... Así como cosa graciosa. Yo trabajé con Ozil 1 año y medio y tengo la capacidad de... Puedes desvelar algo que seguramente sabes, que los futbolistas les firman las cosas. Sí. Pues yo... Puedes no romper ilusiones. Yo sé la firma de... O sea, yo hacía la firma de Mesut Özil ¿Sí? en todas las camisetas que nos entré. Es decir, joder. Es decir, que... Muchas camisetas que me han pedido amigos que me han dicho, una camiseta de Ozil y tal, pues te ha tocado. me ha tocado, la he hecho yo. Te ha O sea, les he dicho, sí, te la firmó Ozil en su casa el otro día, tal. ¿Tú crees que ahora mismo esas personas nos están escuchando, nos están viendo? Aquellos que tienen la camiseta de Ozil firmada por ti. Puede ser que lo Y están estén diciendo, viendo, ¿qué pero hago no yo van a ahora con saber, esto? Pero no van a saber. Nunca lo van a saber. Nunca van a saber si la dice. Alguna sí, alguna La firmó la él. ha firmado él, obviamente, porque coincidió de esas que viene por allí por la oficina y tal. Pero algunas otras que no sabías cuándo venía por la oficina, cuando ibas a ir a su casa, Sí. pues incluso de escribir para mi amigo, no sé qué, pues lo mismo. Igual. Bueno, pero bueno. O sea que. Espero que la firma del futbolista no sea la misma que la del empresario. Sí. Firma todo igual. Hay jugadores que tienen una firma para lo que es el autógrafo en la calle, esa rápida, y otra para lo que es el Claro. tema. Pero tengo que decir que es una persona muy, o sea, muy tranquilo, muy familiar, muy mentalmente centrado, y me sorprendió. O sea, yo siempre de verlo en la tele a tratar con él, me sorprendió mucho. Hostia, pero eso. tienes una firma de persona cara, ¿eh? O sea, hostia, hay mucho nivel en ese autógrafo. Esta es la firma de él, ¿eh? Sí, ya sé que es de él. La mía es otra. Hostia, haz la tuya. Claro, que ahora la mía es más... O sea, es muy clásica. Hostia, pero mucho nivel. Eso es de rotonda, firma de rotonda ahí, rápida, a ver, pam. la tuya como es.
También tiene que ser así. No, la mía va de esto. Es muy de padre esta, ¿eh? Muy de padre. Pero muy de padre. Es muy pero, fina, pero- es muy He fina. recibido Padre- La de arriba es la mía, a ver si se ve. La de arriba es la mía y la de abajo la de Rubén. pero padre moderno. Sí, padre moderno, padre moderno. Padre moderno, ¿no? Padre bastante moderno. Padre sí. bastante moderno. Sí, esto es para falsificarlo en el ¿Qué? colegio cuando te Fácil. manden. No, No. ¿No? esto es imposible. Es imposible. O sea, A ver, es que yo complicado. alguna vez lo he hecho. En la agenda rollo de dile a tu padre que firme. Dale, esto. dale. La de mi padre. No, intenta la Esta mía, sí. la mía. No, esto es imposible. A ver, tengo que ver primero por dónde empezaste. A ver. Porque para saber dónde empezaste, imposible. Mira cómo estamos cerrando el programa. Has empezado así. Porque esto se está viendo, ¿no? Sí, sí. Buah, es increíble. Buah, esto es imposible. Uy. Esto es imposible. No, yo te digo que... O sea, si has... La mía es más fácil porque es no, hacer. si has sacado la otra, yo te digo que esta la tienes que sacar. Hombre, esta te la saco. Es que la otra. La otra fue práctica, ¿eh? Pero si has sacado la docil, bueno, pero la mía en media hora la tienes, hombre. Bueno, no sé. Sí, hombre, sí, seguro. Hay un garabato. 100%. Dios. Pero 100%. me sorprende eso, que los futbolistas los tenemos muy idealizados y en cuanto los conoces. Te sorprende, ¿no? Sí. Que son de verdad. Sí, y yo siempre todas esas pensé cosas. que era tal. Y que sienten y que tienen preocupaciones, Sí, como sí. todo el mundo mundial. Y que ¿no? incluso yo nunca no sabía que hablaba español. Claro. Y hablaba español. Y hablaba O sea, español. hablaba español de verdad. Yo siempre pensé que no hablaban ni pajoleres de español. Sí, sí, sí. Y resulta que sí, que Claro. habla español, vamos, perfecto. Perfecto. Como un chaval de Madrid. Claro, Igual. claro. Es cosas que sorprenden, no sé, es como estás acostumbrado a verlos en una pantalla y es como Sí, ahí están los dioses del Olimpo y efectivamente. Es así. muchas veces voy a acabar ya, te lo prometo. Cuando entro a un estadio de fútbol, sobre todo me pasa en Inglaterra, Sí. mucho. Que entro a un estadio de fútbol y tengo una sensación como de estar en el Coliseo romano. Que lo que sucede ahí abajo es un mundo y lo que está a mi alrededor es otra cosa diferente. Mm. Es como me da esa percepción de como que lo que está sucediendo en el campo no es real, no es del día, no está sucediendo ahora, Ya. sino que estoy viendo una imagen en otro país. No sé, es una cosa muy extraña, una A mí sensación. eso me pasaba al extraña. principio de venir a ver al Depor. Sí, luego ya viste cómo estaba el equipo y ya dijiste, no, esto no es verdad. Luego ya Pues- vine al partido de Albacete y dije, mierda. ¿Qué estaba O sea, habíamos dejado muy atrás el partido del Albacete, Sí. no hacía falta ya recuperarlo ni sacarlo. Yo no lo he tocado, el No, tema, no, de no, hecho. no. Habéis sido vosotros. Yo no le tocó tampoco. Era Yo he mis dicho, no voy a hablar del Yo no Albacete lo y te he toco. preguntado lo que preguntó alguien. Correcto. Yo no he Correcto. puesto Verdad, en boca verdad, palabras verdad. mías. Verdad, He verdad. sacado el tema. Verdad. Bueno, cortamos ya. Ya está. Ya cortamos, vale. Pues nada, Rubén, que encantadísimo Placer mío. de que estés aquí. Placer mío. Y cuando quieras retomamos otro tema para hablar. Cuando te apetezca. Te pedimos un globo y... Cuando te apetezca. O y Uber tal, Eats, y no tal. hacemos publicidad a Bueno, nadie. miércoles de fútbol base. Sí. Es que los miércoles aquí hablamos de fútbol base. Ah, mira. Te explico, los lunes hablamos de fútbol como entretenimiento. Sí. Kings League, todo ese rollo. Miércoles más fútbol base y fútbol formativo y, Sí. y jueves tirando a fútbol profesional. Aunque siempre acabamos hablando Pues de mira, fútbol base, pero empezamos un miércoles y terminamos un jueves. Y ya lo tocamos todo. mira. Está hecho. Reenganchamos. 24 horas de especial. 24 horas, maratón, como los otros, maratón. Tal cual. Bueno, pues nada, pues muchas gracias y, A vos. y nos vemos por aquí. Voy a cerrar ya porque esto se ha acabado.